Los únicos que no se dan cuenta de esto son los dirigentes de Cerro Porteño que creen que tienen a un gran técnico y que cada vez que podemos conversar o dar una conferencia de prensa hablan de Martínez como si fuera un fenómeno. Por eso me quedó grabado y me dolió tanto el partido donde Cerro pierde en La Plata y sale el colega, no sé ni de quién, ni de... Porque un técnico dirigió Boca puede venir a hacer lo que quiere en Paraguay. Y eso se lo digo al colega, al desubicado que dijo lo que dijo. O partidario, o hincha de Boca, qué sé yo. Pero realmente lo de Martínez no se entiende, no se entiende. Lo mal que arma sus equipos, lo mal que cambia. No transmite absolutamente nada. Tuvo toda la posibilidad de traer, porque Cerro tenía para traer, y no trajo bien. Y ahí hay otros culpables, no solamente de Martínez. Está el gerente deportivo y están los dirigentes que aceptaron. Lo de Luciati, creo que es Luciati el jugador, lo de Soñora. Totalmente vergonzoso que le pase a una institución grande lo que le está pasando a Cerro. Y no sé si le alcanza o no le alcanza, porque Cerro le gana a Tempertarí, se pone a un punto, el campeonato es largo todavía, quedan 10 fechas, pero no aprovechó que ayer Guaraní no haya podido con 2 de mayo y que hoy Cerro tenía todo para ponerse a un punto y después pasar a ser el único puntero del campeonato. Y no sé si le va a ganar a Tempertarí, porque no me extrañaría que salga a declarar hoy el técnico a decir que están todos muy cansados y que van a descansar y que todas las mismas de siempre. Los pretextos ridículos que ponen los técnicos. Por eso decía, este es un resultado para sacar a un técnico. Y no sé si la dirigencia se va a animar a sacarlo, pero yo pienso que por respeto, él debería poner su cargo a disposición. Y capaz que la dirigencia le dice, no, Diego, quédate, sos un fenómeno, sos uno de los mejores técnicos del mundo, quédate. Pero él debería dar ese paso y lo debería decir en la conferencia de prensa. Y ojalá no maltrate a ningún colega en conferencia de prensa porque tiene aptitudes bastante desubicadas también. Queriendo dictar cátedra o no entiendo tu pregunta, no sé a qué te referís, si me explicás. Muchas cosas que pueden pasar. Gustavo, ¿qué hay por tu sector? Estamos aguardando, compañeros, ya en sala de prensa la presencia del técnico de Cerro Porteño. Sobre eso que estaba diciendo, nos anuncian a nosotros que por razones de lo que ocurrió en el partido, Diego Martínez no va a estar en la conferencia, va a estar Jorge Rigolsi. Entonces nosotros estamos totalmente ya con todos los medios, inclusive con los colegas de otros medios, aguardando la presencia del técnico de Cerro Porteño aquí en sala de prensa. Tenés razón, se me escapó ese pequeño gran detalle. Hoy lo salva la expulsión a Martínez. ¿Qué? Lo salva Rigolsi hoy. Sí, por eso, Gustavo, lo salva a Martínez el hecho de ir a hablar en conferencia de prensa, lo va a hacer Jorge Rigolsi, entonces vamos a esperar. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo, no tiene el mismo sabor, no tiene el mismo sentido. No. Esto que sí, porque en realidad, si ocurre esto que mencionaste también, que es motivo para el alejamiento de Diego Martínez, yo creo que por un lado tendría razón, porque el respeto de desaprobación, los griteríos de desaprobación en todo el estadio, para cómo juega el equipo y para los cambios que hizo el técnico, valen. Y sobre todas las cosas por el resultado que se dio en este partido. Lo que sí no creo que ocurra, por ejemplo, lo que ocurrió con la última conferencia en la que tuvimos acá cuando anunciaron los días su objetivo de los Olimpia. No creo que eso ocurra. Conociendo a los argentinos, para mí es difícil. Sí se hacen esperar, sí, eso es cierto, pero no creo que Diego Martínez haga eso. Nosotros seguimos aguardando, esperando el inicio de la conferencia. Cuando llegue, estamos atentos, compañeros. Correcto, Gustavo Esquivel. Germán Tilner, ¿cómo está el ambiente allí por Itagua?
y no cambió demasiado a comparación de lo que era hace 20 o 30 minutos con respecto al público, Ricardo. Sigue siendo escaso. No hay que negar que sí creció un poco, tampoco es demasiado, pero lejos de lo que uno hubiera pretendido considerando la magnitud de estos dos equipos, ¿no? Del Sportivo Luqueño y de Libertad. Es cierto, quizás no están pasando por el mejor tramo de la temporada, el mejor tramo en el torneo Clausura, recordando que Libertad no gana desde la fecha 6 y el Sportivo Luqueño viene de 2 derrotas seguidas, la última de forma increíble casi por cómo se le escapa frente a Guaraní, frente a Guaraní en este mismo estadio, pero de igual modo, teniendo en cuenta el horario y demás, uno hubiese supuesto que habría mayor afluencia de público, pero tal realidad no ocurre. Los equipos continúan realizando los trabajos precompetitivos. En el caso de Libertad, justo ahora ya se enfilan rumbo a los vestuarios para colocarse las indumentarias oficiales. Libertad que va a jugar hoy con la camiseta verde, con una de las alternativas con las que cuenta el conjunto gumarelo. En el caso del Sportivo Luqueño, sí, sigue en campo de juego realizando los trabajos de calentamiento. Partido que empieza a las 19 con arbitraje de Giancarlos Juliadosa, el principal, y en el VAR Ulises Mereles de Ricardo. Correcto, Germán, enseguida se viene Sportivo Luqueño con Libertad. Lindo partido ese, Sportivo Luqueño. Yo creo que va a ser la recuperación de Sportivo Luqueño. Qué lindo se va a poner el campeonato. Si gana Luqueño, si gana Trinidense, si gana Nacional, que no se enoje la gente de Olimpia conmigo. Que no se enoje la gente de Libertad conmigo. Trinidense juega con Recoleta, ¿verdad? Que no se enoje la gente de Recoleta, pero qué lindo se va a poner el campeonato, por Dios. Qué lindo se va a poner el campeonato. Cuando parecía que Cerro se podía cortar solo, tropieza con Trinidense. Cuando parecía que podía recuperarse, tropieza con General Caballero. Y cuando parece que puede meterse de vuelta, no sé si no va a tropezar contra otro equipo que está a punto del descenso como Tempetarí. Cuidado. Y no sé qué va a pasar con este Cerro de hoy, después del papelón que hicieron en cancha de General Caballero. Porque 11 contra 11 le estaba ganando y le estaba ganando bien General. 9 contra 11 no fue capaz de solucionar los problemas. Y cuando tenía que aguantar, empieza a poner chiquilines. ¿Qué te van a solucionar los chicos, Martínez, por Dios? Y si se te tiene que romper un jugador, de los que están, de los grandes, y se te rompen porque vos tenés que pelear el campeonato. Ahora, si vos pensás que Cerro es los equipitos que dirigió este señor. Tigre, Huracán. Bueno, si es Tigre, Huracán, equipos chicos de Argentina, no es. Viniste a dirigir a uno de los dos equipos más grandes del fútbol paraguayo. Olimpia Cerro, Cerro Olimpia, en el orden que ustedes quieran. Pero él cree que está dirigiendo, no sé. O porque dirigió en Boca, él cree que ya es Guardiola y puede hacer lo que quiere. Y no puede festejar cuando perdió un título con Libertad y decir cumplimos con el primer objetivo del semestre, que es pasar a octavos de Copa Libertadores de América. No puede poner los pretextos que puso cuando se elimina en octavos con Estudiantes. Y no sé qué barbaridad va a decir. Repito, y hasta voy a pensar mal. Voy a ser súper mal pensado. Se hizo echar para no ir a la conferencia de prensa. Voy a ser malo, sí, voy a ser malo. Se hizo echar para no ir a la conferencia de prensa. Porque no tiene excusas. Y no sé qué vaya a decir el pobre de Ribolsi, que me parece una persona muy buena, conociéndolo al padre. Creo que el padre tiene el mismo nombre y era Jorge Ribolsi, el ruso. Sí, el ruso Ribolsi era un fenómeno. Pero lo de hoy no. Y después van a decir, ¿acaso Guaraní, que está peleando el título, no lo perdió contra el 2 de mayo? Pero no vamos a comparar. Hoy yo hacía el 1-por-1 en el entretiempo. Y es abismal la diferencia en cuanto a nombres. Es abismal la diferencia en cuanto a sueldo. Es abismal la diferencia en presupuesto de un equipo que tiene todo como para pelear el título, a un equipo que tiene todo para ir al descenso por la forma en que está. Y no porque juega mal, porque también se encargaron los árbitros de virlarles 4 puntos. Claro. Sí. Está Jorge Ribolsi. Bueno, lo escuchamos.
Hola Jorge, buenas tardes para todos. ¿Cuál es la evaluación que hacen como cuerpo técnico que haces del partido? Creo que el equipo de recursos del tiempo y por momentos con buena intención es fundamental. En tanto, el partido de hoy, todo lo que fue bueno y malo, generó por él. Creo que esa es la gran bronca porque era importante de achicarle la distancia a Guaraní, frente a tenemos un partido de semana. Pero bueno, el fútbol, esto es así. Gustavo. El golpe. Gustavo, ¿podemos mejorar la posición, por favor? Porque no se entiende bien la... Por izquierdo, conferencia a de veces prensa. Profe, buenas, ¿cómo le va? Profe, ¿cómo está Diego Martínez con toda esta situación tras la expulsión y demás que no se pudo ganar? Y más con la ventaja de tener 2 hombres más en cancha, ¿por dónde pasó una explicación que el equipo intentó, no le salieron las cosas? Están con muchas ganas de revertir esta situación porque uno mira de afuera, no le está respondiendo el plantel. No. El equipo está pidiendo que la verdad es importante, cual queremos charlar, pero creo que el equipo... No, está muy difícil la conexión. Jorge Casal, bienvenido. Vamos a mejorar mientras la conexión con Gustavo Esquivel. Ya estamos con Jorge Casal para Luqueño Libertad. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola Darío, saludos a los compañeros y a la audiencia. Nosotros estamos esperando por este partido que da continuidad a la jornada número 12 del torneo Clausura. Hablamos de Luqueño frente al conjunto de Libertad. Luqueño que va a tratar de aprovechar la derrota de Guaraní y también la derrota, la caída de Cerro Porteño. Está quinto por ahora en la competencia con 17 unidades. El conjunto de Julio César Cáceres, 14 puntos, octavo en la competencia para el cuadro Gumarilo. Partido que arranca a las 19 allí en Itagua. Dirige Giancarlo Juliados, asistido por Eduardo Britos y Juan Mendoza. El cuarto juez Carlos Figueredo. En el bar Ulises Mereles y el asistente bar está Nancy Fernández para este partido que arranca a las 19. Juancito, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, la audiencia, los compañeros de fútbol, a lo grande a través de Monumental. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto. Y su Seguros Chaco. Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, vamos a conocer de vuelta el 11 de Luqueño y de Libertad. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Germán Tilner. ¿Cómo estás, Jorge? El renovado saludo para la audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental AM1080 y todas sus plataformas. El Sportivo Luqueño forma con el 12, Alfredo Aguilar en el arco, defensa 22, Santiago Campos, 5, el capitán Alexis Villalba, 26, Lucas Monzón y 15, Sebastián Maldonado. Media cancha, 27, Julio Báez, 14, Fernando Benítez, 18, Sebastián Quintana y 37, Lautaro Comas. En ataque, la dupla la conforman el 11, Walter González y el 19, Marcelo Pérez. Ese es el equipo titular que presenta Julio César Cáceres para esta tarde-noche aquí en Itagua. Repetimos, 12 Aguilar en el arco, 22 Ocampos, 5 el capitán Villalba, 26 Monzón y 15 Maldonado en la línea defensiva. Media cancha, 27 Báez, 14 Benítez, 18 Quintana y 37 Comas. En ataque, el 11 González y el 19 Pérez. Por su parte, Libertad salta al campo de juego con el 1, Martín Silva y el capitán de equipo en portería. Defensa 3, Robert Rojas, 5, Diego Viera, 4, Néstor Jiménez y 17, Matías Espinosa. Media cancha, 13, el sub-18, Joaquín Bogarín, 26, Ernesto Caballero, 6, Álvaro Campuzano y 20, Hugo Fernández. En ataque, el 18, Iván Franco, acompaña al principal delantero, el 11, Gustavo Aguilar. Esa es la alineación inicial que presenta esta tarde-noche Pablo Guiñazú, técnico del Repollero. Repetimos, 1, Silva, el capitán en el arco. Defensa 3, Rojas, 5, Viera, 4, Jiménez y 17, Espinosa. Media cancha 13, Bogarín, 26, Caballero, 6, Campuzano y 20, Hugo Fernández. En ataque el 18, Franco y el 11, Aguilar. Arbitraje de Giancarlo Juliadosa para este encuentro. En el bar, frente a los monitores, va a estar Ulises Mereles, Jorge. Muy bien, cantidad de aficionados hasta aquí en las gradas, Germán.
Y lejos de lo que uno hubiese pensado, considerando que el Sportivo Luqueño está cerca peleando el campeonato, es cierto, quedó un poco relegado, pero igual, teniendo en cuenta que queda muchísimo campeonato aún, uno hubiese supuesto que habría más público de parte del Sportivo Luqueño. Sobre todo hacemos hincapié en la cuestión auriazul, ya que es el que oficia de local aquí en Itagua, pero está lejos de lo que uno hubiese pensado. Sí, hay que decir que creció a comparación de lo que era hace 40 minutos más o menos, cuando hacíamos el saludo inicial, más o menos 40 minutos, hace casi una hora, pero igual, lejos de lo que uno hubiese pensado en principio. Hay mayormente gente acá en la zona preferencial, en la zona central de la preferencia, aquí del estadio Luis Salinas. Hay también el público liberteño, ya está ubicado en la gradería ecológica. Y también creció un poco, aunque sigue siendo escaso el número en el sector de plateas. Hay que recordar también que el sector de la gradería norte, comparando con el Estadio Defensores del Chaco, Jorge, está reservado mayormente para los integrantes de la hinchada organizada del Sportivo Luqueño, que habitualmente llega poco después del silbatazo inicial del encuentro, por eso aún está prácticamente vacío ese sector. Muy bien, gracias Germán. Ya en instantes regresamos contigo. Luqueño Libertad a las 19. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu lindo. TV Tokio de 85 pulgadas. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia, Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Y un partido que le sirve a ambos para tratar de acercarse al lote de arriba, después de lo que pasó con Guaraní ayer en Pedro Juan y lo que pasó con Cerro Porteño. No funcionan hasta aquí las visitas al interior para los dos de la zona de arriba. Hablamos de Guaraní en Pedro Juan y ahora lo de Cerro, que cayó allí en Mallorquín. Imagino un clima bastante tenso en el mundo Cerro en el después de saber que tenía la gran chance de acercarse allí a Guaraní, que tiene el partido pendiente el día miércoles, pero que por lo menos de momento no se va a poder dar el tema de volver a tomar la punta del lado del cuadro azulgrana. Y estos equipos que están allí, con la chance, con la posibilidad también de ir recortando puntos, el propio Luqueño de meterse en el campeonato, misma situación para Libertad, si bien vienen mucho más abajo en la tabla de ubicaciones, pero en el caso de Luqueño sí, no está muy lejos. Se puede sumar allí al lote de los equipos de arriba nuevamente Luqueño, que en algún momento llegó a estar en esa posición. 25 unidades tiene Guaraní, 21 Cerro. Puede llegar a la línea de 20 puntos en caso de ganar el cuadro del Sportivo Luqueño. En el caso de Libertad sí, ya más abajo, pero en caso de triunfo puede llegar a 17, por ejemplo. Y en una buena segunda parte del campeonato de la mano de Guiñazú, quien nos dice por allí meterse dentro de la propia pelea también del campeonato, si bien está más abajo. Mientras allí la zona de Itagua nos ofrece una muy linda postal con el atardecer, el sol que se va metiendo allí, la zona de la Arboleda, porque la ex Arboleda era la cancha allí de Rubioño, que quedó con el nombre de Arboleda, pero la Arboleda que está en la zona de las preferencias en este caso, y el sol que va ingresando allí y deja una muy buena postal a estas horas para que de a poquito vayan ingresando los protagonistas, tanto de Luqueño como también el propio Libertad. Ya en segundo seguro o de entretiempo vamos a escuchar nuevamente la palabra de Ribolsi, asistente hoy de Diego Martínez, que más que nunca está en la mira de los aficionados de Cerro Porteño. No sé si ya para la directiva de Cerro, pero comienza a moverse un poquito el piso para el cuadro azulgrana, que nos pudo aprovechar. Y hablando de aprovechar, a ver si puede aprovechar Luqueño, el auriazul o el propio Libertad, la chance de meterse allí en la zona arriba, principalmente Luqueño, el que está más cerca de ese lote, porque viene casi en un segundo pelotón, casi tercero, el cuadro Gumarelo. Se ven óptimas condiciones el gramado del 12 de octubre, desde que tiene esta dirigencia también se trabajó y mucho para que reciba partidos de primera, así que eso me parece que va a ayudar mucho a la muy buena práctica de fútbol en cuanto a lo que tiene que ver con el gramado de juego, allí donde viene oficiando el local últimamente el cuadro del Sportivo Luqueño. Señores, estamos esperando el ingreso tanto de Luqueño y Libertad aquí en Itagua. El partido arranca a las 19. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Sarizar, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías y accesorios para la construcción. Sarizar, proyectando juntos. A las 19 arranca el partido. Dirige Giancarlo Juliadosa, recordando la derrota de Cerro
2-1 frente a General Caballero de Juan Mallorquín. Si sos asalariado, independiente, funcionario público o jubilado, pedido por préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mañana tiene la magnífica oportunidad el conjunto de Rubio Ñu de retornar a la categoría principal de nuestro fútbol. A las 10 de la mañana recibe a Carapeguá, jornada 27 para intermedia. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí y viene con un práctico cierre de filetes, tiritas y más. Pechugón, deliciosamente natural. Carga Shell B-Power Nafta Diesel y lubricantes desde 200.000. Subí tu factura a shell.com.py y ya estás participando de la promo Power de Shell. Jorge. Fernando Luqueño, sí, escucho. Un datito nomás, antes de que inicie el partido. Deportivo Luqueño presenta solamente un cambio a comparación de su última presentación frente a Guaraní en la fecha pasada en este mismo estadio. Ingresa Julio Báez a la alineación titular. A la banca va hoy Sergio Díaz. Había empezado como titular aquel partido frente al Aurinegro. Por su parte, Libertad hace uno más, 2 cambios a comparación de su última presentación en la fecha pasada allá en el este del país frente a General Caballero. Ingresan a la alineación esta vez Álvaro Campuzano e Iván Franco. No están como titulares Ángel Lucena ni Roque Santa Cruz, aunque hay que aclarar que Roque Santa Cruz sí figura en la lista de suplentes, no así Lucena, Jorge. Sí, lo estamos viendo a Lorenzo Melgarejo, por ejemplo, en las gradas, y está también Víctor Quintana, que lo tiene al hijo a Sebastián jugando en Luqueño, Germán. Así es, el Sebastián Quintana que ha encontrado su mayor ritmo y sobre todo en minutos de juego como titular en el Sportivo Luqueño. No había tenido la continuidad necesaria cuando había surgido de manera profesional en el Olimpia. En Luqueño como que encontró su espacio, el espacio que necesitaba para sentarse en primera. Señores, los equipos, el campo de juego. Camiones Pickup de JMC, robustos para cargar más y rendir mejor en acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomera Automotores, redes JMC Paraguay. Pluscar Repuestos y Male te llevan a la final de la Copa Libertadores en Lima, Perú. Compra desde 500.000 repuestos Male y ya estás participando del sorteo. Contacta al 0983-788-250. Siguen con chances de pelear hasta el final. Los equipos de 12 de junio y también San Lorenzo, que ayer le ganó a Tacuaré, jornada 27 de la intermedia. 12 de junio le ganó por la mañana. Encarnación 3-0. A partir de ahora van a quedar 3 fechas para la culminación de la división intermedia. El saludo allí entre los futbolistas. Alfredo Aguilar charlando un poquitito con Hugo Fernández. Fueron compañeros en Olimpia. Siguen dando los hinchas del Sportivo Luqueño. El partido arranca a las 19. Elegir Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium, evolucionamos juntos. ¿Quién es el capitán de Luqueño, Germán? Alexis Villalba, el 5. ¿Y el lado liberteño? El golero Silva. Camiseta alternativa para el Gumarelo. Sí, una de las alternativas con la que cuenta y que prácticamente pasó a ser la segunda indumentaria de Libertad. Hablamos de la camiseta verde con esa serie de dibujos medio distorsionados en la parte frontal, combinando con blanco y negro. Esa es la indumentaria que va a utilizar Libertad para este encuentro. Señores, los equipos dentro del campo de juego, el saludo entre los integrantes de ambas plantillas, con el juez, con sus asistentes. A las 19 arranca el partido en Itagua. Disfruta la Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es top of mind por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos el respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. En lo previo a Luqueño, Libertad esperando un buen partido. El comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La chance para el Deportivo Luqueño de llegar allí en la zona de arriba también, cierto, con victoria. Un empate le frena, está en un segundo pelotón, decíamos, inclusive casi un segundo, casi tercer pelotón Libertad, que fue el campeón de la primera parte del torneo, pero también desde la llegada
de su nuevo entrenador. Ignacio como que quiere encontrarse nuevamente con los buenos resultados el conjunto bumarelo. Y del lado del auriazul, el cuadro local con una medianía cantidad de gente nada más. No hay muchos aficionados dentro de lo que tiene que ver con este compromiso. Mientras algunos jugadores del Sportivo Luqueño están allí ya posando para la foto correspondiente. Lo mismo de los de Libertad. Vamos a dar el repaso de la formación de uno y otro. Aguilar en el arco del Sportivo Luqueño. Se habían presentado un par de partidos donde hubo algunas dudas. Cuando están entrando todos los suplentes, me vas a decir, Germán, creo que no sé si portan un cartel o algo van a realizar aquí los jugadores de los suplentes de Luqueño. Si llegan a tener una buena vista, aunque creo que justo de espalda a ustedes. Creo que es para darle fuerzas. Ahora hay a quien de los protagonistas del Sportivo Luqueño, porque hasta los propios suplentes. Fuerza para Rodrigo Cáceres, creo que dice, sí, para Rodrigo Cáceres, estamos contigo. Por la lesión de Rodrigo Cáceres, igualmente ese mensaje. Rodrigo Cáceres, el juvenil, sí, Rodrigo Cáceres, y la lesión también del lado del Sportivo Luqueño. Aguilar en el arco, Santiago Campos, Alexis Villar, Lucas Monzón y Sebastián Maldonado sobre la zona izquierda, en la zona defensiva. Fernando Benítez en el medio sector, Sebastián Quintana en el medio campo, el animalito, Julio Báez, Lautaro Comas, arriba Walter González con Marcelo Pérez, cuando se da un caluroso aplauso allí, un caluroso abrazo de Aguilar con Roque. Alguna vez creo que se hizo el tatuaje, ¿verdad? Aguilar de Roque, sí, recordado momento, después de un título allí en Olimpia, Alfredo Aguilar, y la fuerza nuevamente para Rodrigo Cáceres. Estamos contigo de parte del Sportivo Luqueño y ese cartel también. El saludo a los entrenadores del lado de la visita a Libertad. Martín Silva en el arco. Otra vez, hay una manía de los entrenadores de ponerle a Robert Rojas de lateral. Definitivamente es central, pero le ponen de lateral. Lateral por derecha Robert Rojas, Diego Viera. La presencia de Néstor Jiménez y Matías Espinosa como lateral por izquierda. Huguito Fernández de medio campo para arriba en el medio sector. Ernesto Caballero, Álvaro Campuzano el doble 6. Joaquín Bogarín, el juvenil, sobre el medio campo igualmente del conjunto bumarelo. Arriba, hoy la presencia de Iván Franco junto con Aguilar. El otro día habría sido titular Roque Santa Cruz en el último partido ante el conjunto de Mallorquín y la paridad pasada del bumarelo. Hoy renovando otra vez ataque con Franco y con Aguilar, el técnico Guiñazú. Todo listo, todo pronto. Miran los detalles previos, allí tema de la red y compañía de los asistentes. Julia Dosa mirando a sus asistentes cuando sea puntualmente las 19. Escasos segundos faltan para que sea puntualmente 19 en todo el país. Esto estará arrancando en un partido que ojalá nos llene de goles, de emociones, en cuanto a los que nos pueden dar. Dos equipos siempre candidatos al título. El que está un poco más cerca en este caso es Luqueño, más abajo Libertad. Esto está por comenzar en Itagua. Señores, vendrá la orden del juez. Vamos a ver, Luqueño lo hace. Ahora arrancó el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. Campuzano, mitad de terreno, le termina regalando a Walter González. Se viene Luqueño con Báez, sobre la banda derecha. Levanta Báez, el primer caído a los 19 segundos. Y la primera tarjeta amarilla del partido es para Campuzano. Walter González en el piso, 19 segundos de partido. Amonestado Campuzano en Libertad, Germán. Así mismo, Jorge. Todavía no alcanzamos medio minuto de partido y ya tenemos al primer amonestado. Una dura entrada del volante liberteño Campuzano sobre Walter González. Quedó muy dolorido, lo están atendiendo los médicos allí en la zona de la mitad de la cancha. Yo estoy buscándolo con lupa la falta. No veo nada. Es sí una entrada normal al balón del tobillo, pero no sé si es para tarjeta. Por eso también Campuzano como que reclamó allí una entrada al comienzo. Primeros 30 segundos de partido ya amonestado Campuzano. Para mí era una acción normal en busca de la pelota, pero no sé si ya era para amarilla que vino hoy Julia Dosa, modo tarjeta. Al comienzo nada más ya tarjeta amarilla para el futbolista de Libertad. Pelota para el conjunto auriazul en ataque. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte una Toyota Razo, uno de los viajes a Río de Janeiro. Infórmate al 218-4000. Caja Mutual. 40 años creciendo con vos. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Se está perfilando para pegar a la pelota Báez mientras se va recuperando el delantero González. Tiro libre para Luqueño en campo rival. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancias ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, ketchup de casa, prueba de casa y sentite en casa. Báez terminó regalando esa pelota, ni siquiera centro. Saca Martín Silva buscando desde el fondo Libertad con Robert Rojas.
El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol Estilasca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Largo pelotazo de Matías Espinosa. Se viene el conjunto. Gumarelo por intermedio de Joaquín Bogarín. Cruza Nuite Beterrino. Carga Libertad. La pelota al medio. Allí aparece Hugo Fernández. Lanza sobre la banda derecha. Golpea de cabeza. Y termina sacando Maldonado para Luqueño. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortini, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Terminó con 9 General Caballero. Aún así Cerro no pudo empatarlo. Ganó General Caballero 2-1 frente a Cerro. Supli celebra 70 años. Por cada compra de 200.000 generas un cupón y podés ganar uno de los 70 premios Automóvil Supli. Legítimo, original, auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. No sé cuál es el parámetro que utiliza Julia 12 y compañía para sacar tarjetas. ¿Cómo esta? No, es cierto, es falta, levanta un poco la pierna, pero para amarilla no. La anterior que le cometen la falta a Walter González de Campuzano y ahora esta de Walter González. Está la vara bastante alta. Julia 12 está árbitro modo exa, a full las amarillas. Señores, el partido 0-0. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro. Empeña en La Plata. Para instalar tu industria o fábrica. Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Pelota arriba, le va quedando la pelota. Marcelo Pérez comienza a correr sobre la zona derecha. Avanza Luqueño, balón al medio. Corre, pero no alcance la pelota. Quintana intentaba Fernando Benítez. Va recuperando la pelota. Álvaro Campuzano busca la salida. Descargando para Fernández sobre la banda derecha, sobre línea central, se viene Campuzano buscando el ataque Libertad. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Con Banco cobras con QR gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empieza a vender con Banco. Descarga la app. Mañana Nacional recibe a Olimpia en el Arsenio Erico. Posteriormente en Santísima Trinidad el cierre. Tenidense jugando de local frente a Recoleta. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminatos y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Se viene Libertad, atención, corre sobre la zona derecha. Diego Vira cruza mitad de campo. Levanta de emboquillada por derecha para Franco. Bajó con el picho. Fue al piso. Atención, se queda con la pelota Aguilar con la zurda. Se perfila para el disparo Bogarín. Descarga para Espinosa, cabecera del área. Avanza Libertad. Perdió tiempo Espinosa. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Luqueño Libertad empatan 0-0. Y su seguro Chaco. Salida para el Gumarilo. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Comes y Parra cumple 53 años por crédito desembolsado de 10 millones. Participás por 2 Citroën y muchos premios más. Aprovecha bases y condiciones en coomesipar.com.py. Campuzano con la pelota descargando por el medio. Allí aparece Ernesto Caballero. La pelota de Espinosa. Levanta Espinosa, acelera, atención, carga Libertad con Aguilar. Golpea de cabeza que bien bajó para Franco. Alcanza Franco cerca del área. Cruza Villar en la marca, será córner o es saque de costado. Es córner, Germán. Saque de costado para Luqueño. Cerca del banderín, en principio pensamos que era para Libertad. Lateral, cerca del banderín para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Pelota para el conjunto auriazul. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Por la fecha número 23 del Brasileirão, Palmeiras le está ganando 3-0 a Inter de Porto Alegre. En Palmeiras como titular y capitán Gustavo Gómez. En el banco de suplentes Ramón Sosa. En el banco de suplentes de Inter están Alan Benítez y Oscar Romero. Va Fernández cuando estaba solo Aguilar. Por eso se molesta Aguilar con Fernández, que podía haber descargado e iba para encararlo Alfredo Aguilar. El delantero Gustavo Aguilar de Libertad, niño. Sí, se termina apresurando. Intentó casi hacer un golazo allí con una especie de picadita y sacar un zurdazo, pero al final fue un tirito de parte de Fernández. Aquí pensó en él y no en el juego colectivo. Tenía por lo menos 3 o 4 compañeros a quien podía pasar la pelota. Después sí,
pide la disculpa levantando el brazo izquierdo después de patear mal esa pelota Fernández. Salida para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Perdón, Juan, otra vez Gustavo Aguilar. El disparo pegó en el travesaño. Sigue temblando el travesaño de Alfredo Aguilar. El delantero Gustavo Aguilar y un zurdazo. La pelota pegó en el travesaño, niño. Descuido allí entre Villalba y Ocampo. Buena pelota metida por los compañeros suyos allí de Libertad. Y ese tremendo zurdazo de Aguilar que no dudó ni bien le quedó la pelota para esa pierna izquierda. Sacó el zurdazo. La pelota casi se le mete el ángulo al portero Aguilar. Travesaño de afuera. Llegó Libertad. Avisó en este zurdazo el delantero Aguilar. Pelota en la salida para Luqueño. TV Toque 85 pulgadas, 20% off grande como tu aliento. Fortin, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. General Caballero le ganó de local a Cerro Porteño 2-1. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana se pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo. Picante o tradicional, Upizza. Calidad desde su origen. Despejando bien la pelota le va quedando por el medio Fernando Benítez. Intenta la salida. El futbolista del Sportivo Luqueño le termina regalando a Néstor Jiménez en el fondo. Saca con la zurda. Balonazo largo sin destino alguno. La pelota se pierde de un costado. Es lateral en su terreno para Luqueño. Amarok P6, el lujo de elegir la fuerza desde $49,900, cuotas de $690. Hace tu test drive todo terreno en 10 redes @Volkswagen en Paraguay. Ingresa a www.posta.la para ganarlo, cambia todo. La salida de Luqueño por intermedio de Alfredo Aguilar. El partido continúa 0-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Vino muy tarjetero el árbitro Germán. Minuto 9 de la primera etapa. ¿Quién fue amonestado en Luqueño? Sebastián Quintana. Ya va el tercero en lo que va del encuentro, Jorge. 2 por el lado de Luqueño y 1 por el lado liberteño. Entonces Quintana amonestado en el equipo de Luqueño, tiro libre en su terreno para el equipo de Libertad. Bristol te lleva al Mundial para alentar a Paraguay. Disfruta comprando cualquier producto y ya participas. TV, celulares, motocicletas, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Robert Rojas jugando la pelota para Viera. Lanza sobre el costado izquierdo, cruza mitad de terreno Néstor Jiménez. Apertura sobre el mismo carril para Matías Espinosa. Libertad se aproxima con Franco, interviene Fernando Benítez cruzando, saca la pelota Fernando Benítez, el balón le va quedando ahora Santiago Campos, balonazo largo, no llega Walter González. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros indica Jorge. El partido entre Luqueño y Libertad continúa 0-0. Eso seguro Chaco. Monumental. Avanza Robert Rojas, se profila la cabecera del área, se arroja al suelo Lautaro Comas colaborando en defensa, le saca la pelota Robert Rojas, va saliendo el equipo de Luqueño. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Nuevo auto, nuevas metas con Bancop. Préstamo 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptará a vos. Bancop, crece desde la raíz. Carga Luqueño, pero se equivoca Lautaro Comas. Aunque el banderín está totalmente arriba, es decir, anulada la acción. Banderín arriba, en realidad Walter González en posición adelantada. De todas maneras, lo aplaude Cáceres. Tiro libre para Libertad. Invierno y en el Ahorrazo encontrás todo lo que necesitas: estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @el Ahorrazo Supermayorista y entérate de todas las novedades. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 720 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Se viene Libertad, que de los dos el que propone. Luqueño lo espera para contragolpear. Ernesto Caballero. La pelota le va quedando mitad de terreno. Campo enemigo a Néstor Jiménez. Avanza el equipo libertino. Apertura para Espinosa. Espinosa quiere colocar el centro. Lo hace con la pierna derecha. Balón arriba para Gustavo Aguilar. Le queda Franco. Termina sacando Villalba. Va a insistir Campuzano. Va Espinosa. Quiere el primero Libertad. Embutidos Fran, chorizos con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La lotería
Operadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La pelota de Néstor Jiménez, Libertad el que propone. Lo espera Luqueño, va Bogarín. Bogarín lanza la pelota para Álvaro Campuzano. Campuzano que a los 19 segundos ya fue amonestado. Campuzano encara. Epa, le termina tocando a Benítez, no hay falta. Insiste Libertad con Fernández. Atento el arquero Alfredo Hilar. Hasta aquí el partido, niño. El que está mejor es Libertad. De los dos ya tuvo chances, como ese zurdazo de Aguilar en el travesaño. Desde la presión, desde el juego, le está costando los primeros 12 minutos de partido al Sportivo Luqueño. El que está teniendo la pelota es Libertad. De los dos, arrancó mejor el cuadro vestido de repollero, vestido de verde. Va saliendo Luqueño con Fernando Benítez. En septiembre, comprando 4 cubiertas Cupo, tenés 20% de descuento con todos los medios de pago y te llevas un kit de tereré. Pasa por Chacomer, Cupo Tire, mejor en todos los caminos. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Mañana por la intermedia, Capiata recibe a Fernando de la Moral a 10 de la mañana mismo. Horario para Rubio Ñu, Carapeguá, también a las 10 Pastoreo Guaireña. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Gustavo Aguilar pierde la pelota ante la marca de Alexis Villalba. Impreciso Luqueño, Villalba le regala a Viera. Viera juega para Álvaro Campuzano, levanta la cabeza sobre la zona del medio. Levanta la pelota sobre el carril izquierdo, allí pica Matías Espinosa. Frena la marcha, encara, atención, deja para Franco Libertad. Sigue buscando el primero. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con seca queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro y Enví. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo, hierros. De los dos entrenadores, el que de más da indicaciones es Cáceres, Germán. Totalmente, Jorge. Y hace rato se enojó. ¿Sabes cuándo lo vi más exaltado y más enojado? En la jugada en la que pegó en el travesaño el tiro de Gustavo Aguilar. Se enojó mucho con Ocampos y también con el capitán Villalba. Pide más intensidad y más atención en la línea defensiva el técnico luqueño. 14 de juego, primera parte, el partido está 0-0. Informa Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. No me compete a mí responder, pero te digo que no existe ninguna chance de renunciar. Lo que dijo Jorge Ribolsi, el asistente técnico de Diego Martínez, en relación a una posible renuncia del técnico de Cerro. Está cargando Luqueño el partido de Cerro, que con 11, con plantilla completa, es decir, dotación completa, no pudo ni siquiera empatar frente a General Caballero, que terminó jugando con 9. Córner para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar sobre la zona derecha Julio Báez. Compra cortes edición limitada Alberroja Shorty Beef y participa por un bicicooler lleno de productos y mucho más. Shorty Beef, sponsor oficial de la Alberroja. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Y está la primera donde sobrepasa 3/4 de cancha Luqueño. Buena conexión por derecha. Termina ganando bien un tiro de esquina. Salvo ese comienzo del partido del tiro libre, pero que no aprovechó. A ver si aquí aprovecha esta chance de pelota quieta el cuadro auriazul. Se vendrá el tiro de esquina de Lautaro Coma sobre la banda derecha. Atención, arco de la tribuna norte. La orden del juez. Subieron Villalba. Está también Monzón, al igual que Maldonado. Apunta Lautaro. Pase para atrás. Le queda la pelota a Julio Báez. Colocó centro Campos. No pasó nada. Salida para el equipo guamarelo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica el partido continúa 0-0. Y su seguro Chaco. Pérez pegó en el travesaño, bombazo con la zurda de Marcelo Pérez. Iba al ángulo, es más, ya se perfilaba para salir a cantar el disparo de Marcelo Pérez. Pegó en el travesaño de Martín Silva, esta vez se salvó el Gumarelo, niño. Era bueno el centro de Quintana, un despeje a medias de la defensa de Libertad, Diego Viera. Y al borde del área grande, recibe muy bien, controla con el pecho, saca el zurdazo allí Marcelo Pérez. Iba a ser un golazo. Hasta aquí están igualados en cuanto a tiros al travesaño. Una de Aguilar, una de Pérez, 1-1 desde llegadas al travesaño y los dos con la zurda, es verdad. Pero esto sigue 0-0, pero me está agradando el comienzo del partido. Va a insistir Luqueño, pelota para Marcelo Pérez, le queda el gol, atención a Quintana, tira, bloquea la defensa, va Lautaro Comas dentro del área, en la media luna le queda la pelota a Fernando Benítez, insiste Luqueño, no tiene ángulo, ahora Quintana, sacando la defensa Gumarela.
Centro de Material de Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota por el medio, va sacando Bogarín para el conjunto de Libertad. Campuzano se complica. Tiene que cuidarse Campuzano, que tiene tarjeta amarilla. Despeja desde el fondo Jiménez, intentando la salida de Libertad. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electroban, el combo ideal TV HD Play de 43 pulgadas y te regalamos un home theater para que vibres con cada gol como nunca. Pasa por Electroban, donde el fútbol se vive con pasión. Sentido Franco en el piso, la infracción de Sebastián Quintana. Tiro libre, campo rival, tiro libre para el Bumarila. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Se viene el equipo de Libertad, aunque va recuperando Báez por el medio. Mete la pierna derecha Campuzano. El rebote le favorece a Jiménez. Va picando ahora Matías Espinosa. Espinosa sobre el costado izquierdo. Buena descarga para Franco. Recibe solo. Ojo que va Franco. Metió la diagonal. Le va a pegar con la pierna derecha. No se animó. Perdió el balón. Recupera Bogarín para el Bumarelo. TV Tokio de 85 pulgadas. 20% off grande como tu aliento. Fortin, etiqueta negra. La caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Interesante partido, va Iván Franco, los dos ya tuvieron sus chances. El juego sigue 0-0. Campuzano, la apertura para Robert Rojas. Avanza Rojas, que actúa como lateral sobre la zona derecha en el equipo libertiño. Perdió la pelota, recoge Comas y va saliendo para Luqueño. Informa Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Paraguay arranca mañana su última serie de amistosos previos al Mundial Sub-20. Mañana a las 16 en el CAR de Upané ante Arabia Saudita. El miércoles a las 16 en el CARFEM, también en Upané, ante Colombia. Y el próximo domingo en el CARDE a las 16 va a recibir a Japón. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando de hogar, de felicidad a tu hogar. Le pega la pelota a Lautaro Coma. Turifast Max, mejora la respuesta del motor y lo controlas desde tu celular. Conseguilo en Erimar. Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Le pega Lautaro Comas, atención señores, tiro de esquina. Le va a pegar la pelota con la pierna derecha. Vendrá el córner de Lautaro Comas, apunta, pelota arriba, está el gol de Quintana, no pudo Fernando Benítez. Fue al piso, termina sacando Bogarín. Insiste Luqueño, el disparo de Báez. Bloquea la defensa, le queda Ocampos. Va Fernando Benítez, quiere colocar el centro. Apunta, no tiene ángulo, perdió la pelota, no hay falta. Salida de Libertad. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir, CNT, Sheporemoy. Centro de Iván Franco, atento seguro. Alfredo Aguilar se queda con la pelota. Le dice algo allí cerca a su compañero Monzón. Balón para Luqueño. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado, asterisco 8263, al 0984-44037. Unite a la generación de Masters Made in Americana. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Alexis Villalba, capitán de Luqueño, saca la pelota desde el fondo. Va recogiendo Walter González. El rebote le va quedando. Atención a Julio Báez sobre la zona derecha. Pica Báez, protege la pelota Espinosa. Recaptura para Libertad. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Sigue la paridad, Luqueño y Libertad están empatando 0-0. Y su seguros Chaco. Monumental. El lunes se va a cerrar la fecha 27 de la intermedia Guaraní de Fran recibiendo Sudamérica. Descuentos de Banco Itaú en supermercados stock. Sábados 15% con tarjetas crédito Itaú, 20% con tarjetas crédito personal Banco Itaú. Aprovechan supermercados stock, Stock Express y online. Avanza el equipo de Libertad con Hugo Fernández, que bien freno con el Picho Fernández. La pelota a las puertas del área. Corre, pica, Bogarín. Balón que le va quedando Matías Espinosa. Apunta Campuzano, perdió tiempo. Ya se armó la defensa de Luqueño. Va a insistir Campuzano para Libertad. A todo ponerle Vistori, líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Vistori, tecnología en lubricación. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Le pegó Campuzano.
Campuzano, lejos, afuera, tiro de portería para Luqueño. En Concasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Tivoli tiene un precio contado irresistible, $16.990. La SUV más equipada del segmento, cabina, seguridad y estilo. Descubrí Sanyanga GM, perfecta para vos. Visita nuestros puntos de ventas. Juegue, le dice Julia 2, Alfredo Aguilar, que saca la pelota con la pierna derecha. Robert Rojas por el medio, aunque va recuperando Fernando Benítez, levantando la pelota sobre costado izquierdo. Termina sacando Sebastián Maldonado, lateral izquierdo del equipo de Luqueño. El balón tiene el destino de Marcelo Pérez. Juega sobre la zona del medio ahora con Walter González. Apertura por la derecha, que bien pica Ocampos, tiene panorama. Va Ocampos, carga Luqueño. Ocampos dentro del área. Qué mal colocó el centro. Va Báez, no llega. Mal centro de Ocampos, buena chance de Luqueño, desperdició Campos, niño. Sí, era buena la chance, la corrida, pero después en el centro se termina equivocando, ya le termina cayendo en la última línea allí, Comas, que intentó parar, pero era imposible. Se termina equivocando en esta Ocampos, que finalmente es titular, porque en principio ya se había recuperado Alberto Espínola igualmente, pero todavía no tiene minutos por lo menos de titular, el experimentado lateral. Así que se proyectó bien Ocampos, se equivocó después en el centro. El juego sigue 0-0. Catedral Weekend es al 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Al piso, Néstor Jiménez, hubo una falta de Walter González. Son 3 los amonestados. Reiteramos, Germán. Sí, por el lado local son Sebastián Quintana y Walter González. Los amonestados por el lado de la visita es Álvaro Campuzano. Muy bien, salida de Viera para Libertad. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Credit Solución. Tu crédito, tu solución. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Balonazo largo, busca, no alcanza el juvenil Joaquín Bogarín de Libertad. Va recuperando la pelota Alexis Villalba para Luqueño. Busca la salida por el medio, descargando para Julio Vázquez. Cruza mitad de terreno. Levanta el esférico. Corre, atención. Pérez frenó con el pecho dentro del área. La marca de Viera, que saca desde el fondo con la pierna derecha. Pecho nugget de prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. Con la promo Power de Excel participa por viajes a México, Brasil para ver en vivo la escudería Ferrari HP. Además podés ganar 50 premios mensuales. Alexis Villalba juega para el arquero, sacando desde el fondo Alfredo Aguilar. Largo el pelotazo para Pérez. Gol en camino de Luqueño. Va, atención, Walter González va a rematar, perdió tiempo. No pudo sacar el disparo. Le queda Ocampos y termina punteando Espirosa. Va recogiendo el rebote, va sobre la zona derecha. Le queda Walter González, apunta, centro. Pega en Campuzano, tiro de esquina al lado derecho para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Germán? Lautaro Comas. Va por arriba Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. En el fútbol argentino, Independiente cayó por 1-0 como local ante Banfield y esto desembocó en la renuncia del entrenador Bacari en el equipo de Independiente. Julio César Bacari dejó de ser técnico del equipo en el cual milita nuestro compatriota Gabriel Ábalos, que ingresó al minuto 10 de la segunda etapa. Vendrá el tiro de esquina sobre la zona derecha para el equipo de Luqueño. Está Comas para pegar dentro del área, merodeando Villalba, Monzón, Walter González, Marcelo Pérez. La orden del juez, Luqueño va por el primero. Atención, Comas apunta, colocó centro, pelota arriba, el testazo mal de González. Intentó, pero no llegó Benítez, balón al fondo, tiro de portería para el Cumarelo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Que siguen empatando Luqueño, Libertad 0-0. Y su seguros, Chaco. Siguen legando los hinchas de Luqueño, Germán. Sí, ahora ya llegó la hinchada organizada del Sportivo Luqueño, se coloca en la gradería norte como es habitual, ya colocan las banderas respectivas alusivas a los diferentes barrios que vienen a apoyar a Luqueño. Señores, la pelota le va quedando Franco, se viene Libertad. Pluscar, repuestos y Male te llevan a la final de la Copa Libertadores en Lima, Perú. Compra desde 500.000 repuestos Male y ya estás participando del sorteo. Contacta al 0983-788-250. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. Más tranquilo se lo ve a Guiñazú, Germán.
Sí, más tranquilo y por momentos va a sentarse, incluso conversa con su asistente, el uruguayo Davis Barone. Él está, si bien está un tanto movedizo, mucho más tranquilo a comparación de lo que es Julio César Cáceres en cuanto a las direcciones que da en este encuentro. Señores, salida para el Humariló. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CORES y acreditadas por la ANEAES, infoserrana.edu.py. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium, evolucionamos juntos. ¿Por qué se toman Aguilar y es Monzón? Sí, Monzón y Aguilar, porque Aguilar al menos lo que acusa a Monzón es de que ya lo estaba empujando cuando ya estaba cubriendo la pelota, cuando ya se iba. Por esto se enojó Monzón, lanzó un pelotazo en cercanías hacia él, hacia su humanidad, hacia la humanidad de Aguilar, pasó esa pelota, reaccionó por esto el delantero de Libertad, discutieron allí, no pasó mayores porque intervino el árbitro Juliadosa. Habrá salida para Luqueño. Disfruta Light Holanda, disfruta el yogur favorito de todos. Light Holanda, Stop of Mind por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Alfredo Aguilar y el pelotazo largo, busca por arriba Walter González, está también Marcelo Pérez, no llega ni Walter ni Marcelo Pérez. Fernando Benítez, perdió ante Franco, le va quedando Aguilar, Franco para el gol, no tiene ángulo, va a insistir Franco dentro del área, apunta Franco al mano a mano con Villalo al centro. No llegó Gustavo Aguilar. Alfredo Aguilar dando indicaciones. Va a insistir Campuzano sobre la zona derecha. Va Libertad por el primero. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol Islasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. La buena corrida de Iván Franco, pero ese pase final, allí es donde se están equivocando los protagonistas. Pasó lo mismo con Ocampos en una buena corrida del lado de Luqueño. Están posicionándose bien, pero ese pase, esa imprecisión en el pase, buscando al compañero, es donde se están equivocando los de Luqueño y el propio Libertad. Igual buscan tener cierta intensidad en el partido, tanto Luqueño y Libertad, que hasta aquí, en cuanto a situaciones, los dos ya tuvieron un par de tiros al travesaño. La de Marcelo Pérez del lado de Luqueño, antes Aguilar del lado Bumarelo. El partido continúa 0-0, Juan. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortin, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Lautaro Comas con la pelota, le va quedando cerca del área. Maldonado que pica, entrega, descarga para Sebastián Quintana. No pudo Marcelo Pérez, atento para la marca. Saca desde el fondo Campuzano, dejando para Ernesto Caballero. Falta mitad de terreno. Tiro libre que favorece a Libertad. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte una Toyota Rosso, uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Ven a divertirte en el casino Slot del Sol. Juega en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. El partido sigue 0-0. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Prueba los nuevos ketchup y mayonesa de casa. Ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Néstor Jiménez iba metiendo el zaguero central de Libertad en campo rival. Jiménez pica sobre la zona izquierda. La pelota le va quedando al juvenil Bogarín. Bogarín lanza para Campuzano. Apunta Campuzano. Pelota para Gustavo Aguilar. Cierra Monzón para Luqueño. Supli celebra 70 años. Por cada compra de 200.000 tendrás un cupón y podés ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Mañana Capiata Fernando de la Mora a las 10 de la mañana, mismo horario. Rubio Ñu que tiene la chance de ascender. De local frente a Carapeguá. Pastoreo recibe a Guaireña, jornada 27 de la intermedia. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias. Difíciles y empezó a vender con Mango. Descarga la app. ¿Cuánto más de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Están empatando Luqueño Libertad y Itagua 0-0. Y su seguros Chaco. ¿Quién está sentido? El futbolista Fernando Benítez, pero quedó más sentido por una acción posterior a la falta que le cobraron, Jorge. ¿Por qué esto? Porque al momento en que se le cometía la falta, cayó, ¿verdad?
y su cara terminó impactando contra la pierna de Iván Franco, que no es el infractor, pero venía acompañando la jugada. Quedó sentido en la zona del rostro, por eso los médicos ingresan para atenderlo, esto con permiso del referee. Los dos zurdazos al travesaño, la de Aguilar, el delantero de Libertad, y después Marcelo Pérez. Fútbol paralizado. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Por las dudas ya activa el otro Benítez, Ángel Germán. Sí, quien también se desempeña como volante, ya lo pone a calentar Julio César Cáceres en caso de que no continúe Fernando Benítez, aunque hay que decir que afortunadamente para el número 14 ya por sus propios medios pudo ponerse de pie y estaría para continuar. Saludos para Walter Ríos, hincha fanático de Cerro Porteño, enojado con este momento del ciclón, así que abrazos para Walter que está reportando sintonía. 0-0 el partido. Si sos electricista, instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Escribinos al 0991-702-856. SPS Medicina Prepaga con el respaldo de Comes y Par. Carga Luqueño, gol en camino, vino. Gol. De Luqueño, de Marcelo, de Pérez, Marcelo Pérez, rápida salida, se recuperó Fernando Benítez, Alfredo Aguilar colocó la pelota, mándole frigo bien arriba con destino de Marcelo, de Pérez, que bien bajó el delantero del Sportivo Luqueño, allí tras el cabezazo de Walter, fue Walter González el que termina asistiéndolo de cabeza, frenó con el pecho Marcelo y le pega potente con la pierna derecha, le quema el arco, le quema la nave Martín Silva, era imposible desactivar esa bomba. Luqueño se quiere prender al campeonato, Luqueño 1, Libertad 0, Marcelo Pérez para Luqueño. Monumental. Volvió a sus grandes noches en el Sportivo Luqueño, volviendo a muy buenas anotaciones que en su momento lo llevó a la transferencia al fútbol argentino a Marcelo Pérez. Ya en la anterior aviso, bajó muy bien contra el pecho, sacó un zurdazo que fue al travesaño esta vez, controló muy bien esa pelota que fue a pelear allí Walter González arriba. No le gusta nada, esta Guiñazú se descuidó en el fondo Libertad, pero también el mérito del hombre auriazul para ir, guapear, pelear esa pelota, ese pase allí de cabeza y el muy buen control de Pérez para el posterior derechazo que le termina rompiendo el arco allí a Martín Silva. Tremendo derechazo de Pérez. Está arriba el auriazul, está arriba el chanchón. Momento del gol. 32 minutos, primera etapa. Gana Luqueño 1-0. Urizal, sede central, España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad Este, Carapeguá y Pilar. Urizal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo, picante o tradicional. Upiza, calidad desde su origen. Saque de meta, Martín Silva coloca la pelota, va a despejar el capitán Gumarilo. Amarok B6, el lujo de elegir la fuerza desde $49,900, cuotas de $690. Hacé tu test drive todo terreno en Dieza. Redes @Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.apostá.la. Apostala, a ganar lo cambia todo. Saludos para Víctor en la zona de Pedroso. Excelente transmisión y qué vergüenza Cerro Porteño, que con 9 aún no le pudo ganar a General Caballero, que terminó el partido jugando con 9 futbolistas. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer. Respaldo total. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Luqueño 1, Libertad 0. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿Quién está en el piso, Germán?
Walter González acusa un dolor en el tobillo derecho. El árbitro permite el ingreso de los médicos para que lo verifiquen. Muy bien, fútbol paralizado. Sentido González, el luqueño. Informa Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Por la fecha 8 de la Liga Profesional Argentina, River le está ganando como visitante a Estudiantes de La Plata por 2-0. En Estudiantes titular Santiago Arzamendia, mientras que en River en el banco de suplentes Matías Galarza. ¿Qué remera tiene usted hoy? ¿Celeste o de negro, Germán Tiner? Azul marino. Ah, ahí está, sí. Está muy pegadito nuestro jefe técnico en la cabina. Recién se vio una imagen allí con Andrés Luis, por eso dije, ¿son ustedes o no los que están en la zona de cabina? Y sí, efectivamente estaban allí cercano en la zona de la cabina recién, primer con el plano. uniforme correspondiente. Ah, muy bien. Levanta el brazo derecho, a ver, así presente allí. Estamos por ahí está. Presente, ahí está. A la distancia lo vemos a Germán Tiner levantando la mano ahí en la zona de cabina, presencia in situ de Germancito Tiner. Juan. Bristol te lleva al Mundial para alentar a Paraguay. Disfruta comprando cualquier producto y ya participas. TV, celulares, motocicletas. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Así fue el fin de semana pasado. Luqueño le sacó 2 de ventaja a Guaraní. Después terminó perdiendo 3-2. Pero hasta aquí sostiene bien esta victoria parcial. Gana Luqueño 1-0. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año. Hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Si lo ves más intenso ahora, a Guiñazú con relación a cuando el partido estaba 0-0. Y hay ventaja de Luqueño que gana para ahora 1-0. Levanta el Federico Campos. Le queda Marcelo Pérez. Baja con Walter González. Corre Fernando Benítez, cierra por el medio Campuzano. La pelota de Viera tocando para Espinosa. Otra vez Campuzano mueve Libertad en su terreno. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Saca como puede Monzón. Recoge el rebote. Atención, Ernesto Caballero. Levanta la pelota para Matías Espinosa. Va Libertad por el empate. Pierde 1-0, se mete en campo rival Campuzano, pase corto, busca Bogarín, va al juvenil, le queda la pelota, Fernández tira, Alfredo Aguilar desactiva la bomba, zurdazo de Fernández, se salvó Luqueño Niño. Sí, no era nada fácil ese tiro para Aguilar, cuidado que continúa el peligro. Va a insistir de vuelta Fernández, no lo dejan rematar, insiste, atención Espinosa, el disparo con la zurda, pasó cerca, llegó Libertad Niño. Se defiende bien en el fondo Luqueño, por eso no da espacios para que pueda generar una situación de riesgo dentro del área y no hay otra que pegarle en media distancia. Y se sabe la buena pegada que tiene Fernández, la anterior. Sacó el zurdazo. Buena respuesta al arquero Aguilar. De rebote nuevamente recogieron los hombres de Libertad y probó esa vez Espinosa. 1-2 tiros, probando insistentemente buscar llegar a la paridad. El Gumarero que con disparo de media distancia busca llegar al empate. Habrá salida para Luqueño. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off grande como tu aliento. Fortune, etiqueta negra, la caña con los premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. ¿Qué pasó, Germán? Quedó dolorido Lautaro Comas en la continuidad de la jugada del último ataque de Libertad. ¿Sabes qué pasó? Hubo una disputa al ras del suelo. Los dos se barrieron, Hugo Fernández y Lautaro Comas. Como para el árbitro fue una disputa legal, dejó seguir la jugada. Esto le está protestando la gente de Luqueño que no se cobró falta en esa acción. Lautaro Comas está sentido, la jugada siguió, hasta que finalmente se paró la jugada porque la pelota terminó afuera. Ahora recién lo están atendiendo los médicos a Lautaro Comas, que él está protestando al árbitro, le está reclamando una supuesta falta minutos atrás. Pero no hubo tarjeta, ¿verdad? O en este movimiento digo. No hubo tarjeta, no hubo de ningún tipo de color. Correcto, sí, porque se lo dio bien sentido a Comas, es más bien, creo que porque se le termina trabando allí ese tobillo derecho de ese movimiento contra el césped a Lautaro Comas. Llegó finalmente, ¿no? La barra de Luqueño, que en los primeros minutos no estaba. Ahora ya están o no están ya los del Chanchón allí, los chancholeanos. Sí, están desde hace unos minutos que se instalaron en el orden correspondiente, ¿verdad? Van colocando primero las banderas y después, banderas y tirantes, y después ya ingresa el grueso de la hinchada organizada auriazul.
Muy bien, ¿cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro 6, te indica Jorge. Luqueño le gana a Libertad 1-0. Y su seguro, Chaco. General Caballero superó a Cerro Porteño 2-1. Préstamo personal de Bancop para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adapten a vos. Bancop crece desde la raíz. Invierno y en el ahorrazo encontra todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @ el ahorrazo supermayorista y entérate de todas las novedades. Los reportes de sintonía. El amigo Raúl Silva, fanático del Sportivo Luqueño, allí en Luque, Raulito Silva, hermano, aquí Juancito C. El exjugador luqueño está reportando sintonía y Blas Antonio Serafini, saludo para él. Serafini Quintana reportando sintonía. Muy bien, pelota a la salida para el Gumarela. Punto Farma Itaú te premian comprando con tu tarjetas QR débito Itaú. Generas cupones para participar del viaje a Punta Cana. Compras, ahorras y ganas con Punto Farma. Embutidos Fram de chorizos con queso, parrilleros, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. La pelota se va a perder a un costado. Intentó Bogarino, alcanzó el juvenil volante ofensivo de Libertad, saque lateral en su terreno para Luqueño. En Villetas, zona residencial, salida, rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Bartatón 2025. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Barta es las mejores casas del país y del mundo. La salida, Auriazul, va Fernando Benítez, mete la pierna derecha, pierde ante Campuzano. Campuzano para Bogarín, Bogarín quiso descargar con Franco. Atento para la marca, está Villalba, de Casparo Campos, pelotazo largo, intentan encontrar a Marcelo Pérez, alcanza a Pérez, lo persigue Jiménez, Marcelo Pérez aguanta, pero está muy solo, quiere ganar fondo de cancha, intentó ganar fondo de cancha para tener el córner, no se fue la pelota y es salida para Libertad. Hoy por la corta fecha de la Premier, el Arsenal goleó 3-0 al Nottingham Forest, Newcastle le ganó por 1-0 a Wolverhampton, Everton y Aston Villa empataron 0-0, el Bournemouth le ganó por 2 goles contra 1 al Brighton, que no tuvo convocado a Diego Gómez, 1-0 la victoria del Fulham sobre el Leeds, 0-0 el empate entre Crystal Palace y Sunderland. En el Sunderland fue titular y completó el partido Omar Alderete. El West Ham cayó de local 3-0 ante Tottenham y empataron 2-2 Brentford y Chelsea. Cayó entonces el equipo de Steve Harris, el líder de Iron Maiden, West Ham. Salida para el equipo de Luqueño. Billy Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeña mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Billy Empeños, Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Carga Libertad, Guarame, Juan, empate en camino, vino. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Libertad, lo empata Hugo, lo empata Fernández. Hugo Fernández. Siempre que lo dejan venir, la pelota termina en el arco. Esta vez desplazó unos pasos, se aproximó a la media luna. Nadie para bloquearlo, para marcarlo, recibió muy solo. Sacó el disparo hasta casi de puntín sobre el poste izquierdo. Vuela pero no alcanza Alfredo Aguilar. Empareja Libertad, empata el Gumarelo, Nitagua, señores. Fecha 12 de clausura. Luqueño 1, Libertad 1. Hugo Fernández para el Gumarelo. Monumental. Era uno que estaba hace rato probando de media distancia y aquí tuvo el espacio, el hueco necesario. No salieron a presionar los volantes, mucho menos los centrales. Buena acción de Campuzano, le cedió el pase. Ya tenía allí entre ceja y ceja el arco bien esquinado. Abajo de puntín, fuera del área, el tiro de Fernández. Ante Pérez el tanto para el Sportivo Luqueño. Ahora igual el repollero lo hizo Huguito Fernández. Momento del gol. 42 minutos, primera etapa. El partido 1-1. En el Sol Seguros, solicita tu policía de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Tardás mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika y levanta tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Estiro de esquina, lado derecho para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar la pelota a Julio Báez. Está Lautaro Coma finalmente para entrar con la pierna derecha. Quiere desnivelar de vuelta el marcador el conjunto auriazul. 1-1 el juego en Itagua. Golazo de Marcelo Pérez. Lo empató Fernández. Atención, va Comas. Apunta, levanta centro, pelota arriba. Testazo defensivo de Fernández.
salida, Gumarela. Bema y Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguidos en Instagram como Bema y Flores. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro y en B. Ventas al 0983-309-813. Redes San Justo, hierro. Julio Vázquez quiere colocar el centro. Lo hace ahora, avanza Luqueño. ¿Llegará Fernando Benítez? No. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Señores, están empatando Luqueño Libertad 1-1. Y su seguro, Chaco. Monumental. ¿Cuánto más, Germán? 3 minutos más, Jorge. Va hasta el minuto 48 este primer tiempo. El juego está 1-1. Compra cortes, edición limitada Albirroja Short TV y participa por un bicicooler lleno de productos y más. Short TV, sponsor oficial de Albirroja. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Se va metiendo, atención, Julio Báez sobre la zona derecha. Villalba encara. Le queda Báez, perdió la pelota y se viene de contra Fernández para Libertad. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones y servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Saque de costado cerca del banderín para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota, atención de Espinosa. Deja para Franco. Franco coloca centro. Despeja Monzón. Se viene Luqueño de contra con Marcelo Pérez. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur. Primavera con Electroban. En Electroban encontrá heladeras desde 1.850.000. TV Smart desde 990.000 y mucho más. Compra online electroban.com.py. Golpeado Luqueño, se frenó a partir del tanto de Hugo Fernández. La pelota le va quedando a Néstor Jiménez. Distribuye sobre la zona derecha, aparece Viera. Viera, buenas descargas para Robert Rojas. Atención que viene Libertad. Rojas para el segundo, colocó centro, pelota al área. No sale Alfredo Aguilar, despejo Campos para Luqueño. Con Flighted, convertí tu pick-up en tu propio campamento. Tecnología Drop Stitch. Son livianos, resistentes y fáciles de montar. Ingresa a erimar.com.py. Lleva tu Mitsubishi de 200 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Falta sobre Sebastián Maldonado. La infracción de Bogarín. Se está yendo la primera etapa. Le quedan segundos a esta primera fracción. 1-1 el partido. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. No la dejes ir. CNT, se por Emoy. En Wizard, 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso Quizbook. Clases presenciales u online. Infórmate al 0982-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. La pelota le va quedando Alfredo Aguilar. Balonazo largo. Perdió el esférico Luqueño en ataque. Ojo que se viene Franco. Carga Franco dentro del área. Va a Libertad para el segundo. Franco para el segundo. Apunta Franco. Tira. Bloquea Ocampos. Le cierra el paso al disparo. Va a insistir Franco para Libertad. Materiales para la construcción. Ferro Parece, la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borquio. Ferro Parece, a 43 años construyendo contigo. Descuentos de Banco Itaú en supermercados Stock. Sábados 15% con tarjetas crédito Itaú. 20% con tarjetas crédito personal Banco Itaú. Aprovecha en supermercados Stock. Stock Express online. Señores, va corriendo Pérez. No hay tiempo final. Final de la primera etapa. Final de la primera fracción en Itagua, en el estadio Luis Salinas. Fecha 12 del clausura. Por ahora Luqueño Libertad 1-1. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Es de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Gracias, Jorge. Me acerco aquí junto al señor Arturo Maldonado. Él es socio vitalicio del Sportivo Luqueño. Don Arturo, para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, ¿qué se puede opinar después de este empate parcial al término del primer tiempo? Sí, muy buenas noches. Partido entretenido, parejo, súper entretenido, jugando bien los dos equipos. Y bueno, llegaron los goles por lo menos. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. ¿Se justifica el empate? Digamos que los dos hicieron sus méritos, a juzgar por sus palabras, don Arturo. Sí, con su estilo de juego cada uno hizo lo que le parecía mejor, ¿verdad? Y el resultado está a la vista. De muy buena factura los goles. De muy buena factura, principalmente el de Marcelo Pérez, maravilloso. Y las dos pelotas en el travesaño, uno en cada lado, en el arco de Silva y en el arco de Aguilar.
La consigna esta noche tiene que ser aprovechar la frenada del puntero, ¿no? De Guaraní, de Cerro Porteño. Por más que ahora esté alejado, es acercarse ahora el objetivo. Es una nueva oportunidad. Perdimos esa brillante oportunidad contra el puntero, que era Guaraní, ¿verdad? Y ahí se nos volvió a presentar. Nos empataron, pero vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Una brillante oportunidad para acercarnos otra vez al puntero. Gracias. Cuando quiera, un abrazo. Las palabras de Arturo Maldonado, socio vitalicio del Sportivo Luqueño, observando aquí en el sector preferencial el encuentro entre justamente el Auriazul y Libertad. Si me permitís, Jorge, un segundito, repasamos la lista de suplentes de ambos conjuntos. En el Sportivo Luqueño figuran Ángel Espínola, el arquero auxiliar, Ángel Brizuela, Kevin Pereira, Federico Santander, Sergio Díaz, Hugo Dorrego, Ángel Benítez, Alberto Espínola, Aldo Parra, Jonathan Ramos, Tiago Cáceres y también Rodrigo Alborno. Por su parte, Libertad cuenta con Ángel González, el arquero de emergencia, Oscar Cardoso, Alexis Fretes, Jorge Recalde, Lucas Sanabria, Pedro Villalba, Roque Santa Cruz, Miguel Yaquet, Tiago Fernández, Aarón Troche y Alfredo Mendoza. Correcto, completito todo allí en la zona baja. ¿Algo más para destacar de lo que pudiste observar allí para regresar luego contigo? Así te damos tiempo también a liberarte un poquito, Germán. Y le preocupó un poco a la gente, la gente de Luqueño, la frenada, la quietud que tuvo el Sportivo Luqueño después de conseguir el tanto de apertura. Como que no, la gente esperaba que vaya más, que insista más, que vaya para el frente buscando rápido agrandar la ventaja, y se quedó varios cuestionamientos, escuché, por parte de la gente, sobre todo en cuanto a las decisiones de mitad de cancha para arriba, como que se los vieron muy erráticos, y esto lo notó la gente, por eso algunas reprobaciones. Aunque de todos modos el empate no es que ha sentado del todo mal, Jorge, esto hay que aclarar en la gente de Luqueño, pero como consiguió la ventaja, pues entonces, ¿por qué no quedarse con ella definitivamente, no? Es por eso simplemente esa situación. Así mismo, querido Germán, liberado para compartir también allí con Andrés Luis, nuestro jefe técnico que está hoy encargado allí. Sí, hoy estamos con doble asistencia. Damián Recalde, el jefe máximo de la parte técnica, los estudios centrales, y allí en Itagua con Andrés Luis en asistencia también con Germán, para después escuchar la voz de los protagonistas, de los entrenadores ya. En un primer tiempo bastante atractivo en Itagua, Luqueño primero anotó, Libertad después lo iguala, y coincidentemente ambos tuvieron, previo a los goles, un par de chances con situaciones, los dos tiros al travesaño. Primero Aguilar, el que había intentado primero para Libertad, después el propio Marcelo Pérez también sacando un zurdazo, ambos de zurda. Dos aproximaciones dentro del partido, pero uno de cada lado. Primero del lado de Libertad, después lo de Luqueño. Por momentos ciertas imprecisiones que se fueron mostrando dentro del resultado del partido en sí, en ese 0-0, hasta que llegaron los goles, las emociones. Después de los 30 minutos vivimos las emociones con el gol de uno y otro respectivamente. Marcelo Pérez, muy buena pelota que fue a pelear Walter González, todo el mérito de este. Peina muy bien el balón, y en 32 de partido Marcelo Pérez controló contra el pecho, se metió dentro del área, sacó un derechazo imposible, inatajable para Silva a los 32 de la etapa inicial. El gol del Auriazul. Gol en camino, vino, gol. De Luqueño, de Marcelo, de Pérez, Marcelo Pérez, rápida salida, se recuperó Fernando Benítez, Alfredo Aguilar colocó la pelota, mándole frigo bien arriba con destino de Marcelo, de Pérez, que bien bajó el delantero del Sportivo Luqueño, allí tras el cabezazo de Walter, fue Walter González el que termina asistiéndolo de cabeza, frenó con el pecho Marcelo y le pega potente con la pierna derecha, le quema el arco, le quema la nave a Martín Silva, era imposible desactivar esa bomba. Luqueño se quiere prender al campeonato, Luqueño 1, Libertad 0, Marcelo Pérez para Luqueño. Fútbol a lo grande. Muy buena conquista, de buena factura por cómo recibe allí contra el pecho, baja el derechazo de Pérez y no se queda atrás el derechazo, mejor dicho, el zurdazo de Hugo Fernández, así como si el derechazo de Pérez.
el espacio, es cierto que se generó en el fondo ya a los 43, había antes probado un par de tiros de media distancia porque se estaba defendiendo bien hasta esta parte Luqueño, buscando un poquito de contra, en una jugada de Campuzano, conexión con Fernández, controla, fue ganando un par de metros, sacó el zurdazo abajo, esquinado del poste izquierdo de Aguilar. Buenas definiciones de Marcelo Pérez para Luqueño, luego Hugo Fernández aprovecharon sus chances, sus posibilidades. Esto está igualado 1-1, recordamos el tanto repollero. Empate en camino, vino. Gol, 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 gol. 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 De libertad, lo empata Hugo, lo empata Fernández. Hugo Fernández. Siempre que lo dejan venir, la pelota termina en el arco. Esta vez desplazó unos pasos, se aproximó a la media luna. Nadie para bloquearlo, para marcarlo, recibió muy solo. Sacó el disparo hasta casi de puntín sobre el poste izquierdo. Vuela pero no alcanza Alfredo Aguilar. Empareja Libertad, empata el Gumarelo, Nitagua, señores. Ficha 12 del Clausura. Luqueño 1, Libertad 1. Hugo Fernández para el Gumarelo. Fútbol a lo grande. Y así, con ese zurdazo de Fernández, llegó a la igualdad Libertad. Bastante parejo a lo largo de la etapa. Ambos tuvieron sus chances, sus posibilidades. Lo pudieron aprovechar. Un par de tiros al travesaño. Y luego los que terminaron por anotar. Pérez del lado de Luqueño y Fernández del lado de Libertad. Veremos qué sucede de cara al segundo tiempo. Atractivo partido hasta esta parte de Nitagua. Fue 1-1 al cierre de la etapa. El que no pasó bien fue Cerro por Mallorquín. Una derrota del cuadro azulgrana. No aprovechó el traspié también que tuvo Guaraní allí en Pedro Juan Caballero. Fue expulsado durante el partido Martínez, por eso no fue a la conferencia. Y habló Jorge Ribolsi, el asistente técnico del cuadro azulgrana en conferencia. Vamos a escuchar a Ribolsi, asistente técnico de Martínez del lado de Cerro. Pero bueno, es fútbol, esto es así, hay que asimilar el golpe y el miércoles queda otra vez en casa. Profe, ¿cómo está Diego Martínez con toda esta situación tras la expulsión y demás que no se pudo ganar? Y más con la ventaja de tener 2 hombres más en cancha, ¿por dónde pasa una explicación que el equipo intentó, no le salieron las cosas? ¿Están con muchas ganas de revertir esta situación? Porque uno mira de afuera, no le está respondiendo el plantel. Creo que al equipo le faltó el deseo de que ganar el partido, porque lo intentó, buscó hasta el 2 minutos, pero hay algo que se lleva adentro, que es el deseo que yo te digo, que lo hemos mostrado durante gran parte del torneo, y que hoy faltó. Más allá de las intenciones, como te decía recién, y las situaciones, algunas claras dentro del área, que no pudimos concretar. ¿Qué le pasó al equipo que le está pasando posterior a esta eliminación de Copa Libertadores? Porque son 3 partidos que no puede ganar, perdió la punta, hoy desaprovechó una oportunidad magnífica de quedar bien posicionado con el partido de regularización, descansó, pidió postergación, en el banco varios juveniles, sin la presencia de varios titulares importantes que todavía no se están recuperando. ¿Qué se puede decir de este presente Cerro? ¿Es para alarmarse, para preocuparse? Porque hoy prácticamente todo el estadio reaccionó. No, la reacción de la gente es normal. Nosotros no hacemos la evaluación a partir del enojo de la gente, que es normal, como te decía recién, y tampoco una evaluación del resultado de hoy, que todo es catastrófico, para nada. El partido que perdimos contra el Miense, a mi gente no lo merecimos perder, y después es cierto que la eliminación en Copa, que no se pudo ganar a partir de eso, pero no hacemos el análisis solamente por el resultado, sino por el rendimiento. Creo que el equipo, por momentos, como todo el torneo, lo intenta, hay días que sale mejores que otros. Hoy, vuelvo a repetir, lo intentó, pero sin el deseo de ganar el partido. Profe, Cerro Porteño pospuso su partido antes de meterle la situación de los convocados a la selección paraguaya. Tuvo tiempo para preparar este partido ante General Caballero Juan de Mallorquín. Termina volviendo a Asunción con una derrota. Son muchos lesionados, un plan de juego que no queda muy en claro también de lo que se presenta en cancha, por eso que usted mencionaba, la ambición de ganar quizás. Hoy estaba complicado también el campo de juego, muchos lesionados como mencionaba anteriormente. ¿Cuál es su análisis por dónde pasa en lo macro este presente de Cerro Porteño, que en este tramo más importante de pelear la punta del campeonato parece que se va desinflando? No, creo que una cosa es el deseo como nombre y otra cosa que no haya plan de partido. El plan de partido hubo, lo entrenamos, estaba claro.
De hecho, creo que en situaciones, a grosso modo, fue el equipo que más tuvo situaciones. Vinimos en el primer tiempo cuando estamos 11 versus 11, pero si vos te fijas las situaciones que tuvimos en el primer tiempo, o el gol de ellos, a ellos les cayó la pelota ahí y fue gol. Porque estaban ahí, porque querían meterlo. Nosotros, las situaciones que tuvimos, que quedaron pelotas que cruzaron el área y todo, nos faltó ese jugador que esté ahí, queriendo meter el gol. Pero te repito, plan de juego tuvo más que claro, tengo mucho lesionado y es verdad, es algo que nos ocupa, pero que nos ocupa siempre, no solamente ahora. Se pospuso un partido obviamente por cuestiones claras de los 3 y toda la selección, pero a ver, mensaje, más que nada un mensaje a la gente de Cerro, que se quede tranquila, que este equipo, si está donde está hoy, es porque en gran parte del torneo son las cosas, si no estaríamos a mitad de tabla o en otro sector de la tabla, cosa que no estamos. Entonces, antes no éramos unos fenómenos y ahora somos un desastre. Sí perdimos, un partido muy importante, pero que tenemos una revancha, otra oportunidad, una revancha no, porque estos 3 puntos nos recuperan, una nueva oportunidad en la cual vamos a dejar todo por ganar. Consultarle por la expulsión de Martínez, ¿por qué exactamente cree usted que fue expulsado? Y también una consulta, lo que piensa el cuerpo técnico tras este resultado. ¿Están como para continuar? ¿La renuncia puede ser una opción? No me corresponde responder esa pregunta, pero me voy a hacer cargo y olvidarme, mi chance. Tampoco sé cuál es tu análisis para hacer esa pregunta, más que vamos a hacer un resultado. Si vemos la posición de la tabla, si vemos todo el año, si solamente es un balance junto a clasista de 3 fechas, creo que no va por ahí el análisis. O el análisis que hacemos nosotros, como buen técnico. La expulsión de Diego, calculo entiendo yo por una protesta, por salirse de los márgenes del área que le podemos contestar. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Allí las palabras de Jorge Ribolsi, asistente de Martínez, que fue expulsado durante el partido, por eso no fue a la conferencia. Hablando de conferencia, el otro lado, la felicidad del equipo local. Humberto Ovelar, inclusive la situación, los 2 expulsados en esa última parte del segundo tiempo también, en cierto momento donde Cerro tenía 2 jugadores más en el campo. Eso y más, la victoria del cuadro rojo. Ovelar a continuación. Pusimos todo lo que teníamos que poner, algo que sabíamos que íbamos a jugar con un equipo grande como Cerro Porteño. Yo creo que los muchachos hoy, mérito exclusivo de ellos, porque se esmeraron al fondo para tratar de ganar este partido, y cuando quedamos con 9 hombres también, entonces creo que hay que felicitar a los jugadores. ¿Cuál fue el punto clave determinante para la victoria por todo lo que sucedió? 2 jugadores menos, de por ahí le complicó esa parte final, digo, por la situación esa, pero ¿qué fue lo importante justamente de hoy? Y así como dije anteriormente, la actitud de los jugadores que se miraron al máximo para tratar de aguantar el resultado, porque teníamos un resultado a favor y se doblegaron ellos para sacar el resultado. Entonces, mérito exclusivo de ellos, que hicieron todo para no perder. Profe, tras la expulsión, pensaba que se le venía a la tarde con la ventaja numérica que tenía Cerro. ¿Cómo fue realmente ese tramo final en este caso? Porque realmente lo notamos a un equipo de general que estuvo muy nervioso en esa acción de los expulsados y después tuvo que replegarse. Sí, sabíamos que nos enfrentamos a un equipo con 11 jugadores, con jugadores de mucha calidad, en donde ellos nos iban a meter hacia atrás y nosotros ahora vamos a disfrutar de este momento y de mañana ya empezamos a trabajar nuevamente para pensar en Luque. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Las palabras de Humberto Velar, técnico del cuadro rojo de Mallorquín. Volvió Luqueño, volvió Libertad. Esto está por comenzar en su segunda parte. Señores, vendrá la orden del juez. Ordena al árbitro, mueve Libertad. Comenzó la etapa complementaria. Monumental. Relata Jorge Casal. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. ¿Hay cambios o no, Germán? Sí, el primero en Libertad, el primero del partido, entra con el 21. Lucas Sanabria, no volvió al campo de juego Álvaro Campuzano. Muy bien, la pelota le va quedando a Sanabria. Infracción, comete falta. Sanabria piden tarjeta y le sacan la tarjeta. Acaba de ingresar por Campuzano, que a los 19 segundos recibió la tarjeta. Y ingresó y ya recibe la tarjeta, niño. Igual no es para tarjeta. Otra más de Juliadosa. Ya en el inicio, 2 amarillas que no eran, una a Walter González, la otra a Campuzano, y ahora esta. Metió el cuerpo, sí se podía sancionar falta, pero exagera también Quintana, como si fuera que le metió un codazo allí Sanabria.
Están con un lado actoral muchos los futbolistas y compra todo lo que viene Julia Dosa. Así este ritmo en la semana voy a ir a ofrecerle algo a Julia Dosa también, porque hoy está comprando todo lo que viene Julia Dosa. Otra tarjeta. Ingresó y ya recibió la tarjeta Germán. Exacto, igual situación a la de Campuzano, Jorge, tal cual como describiste. Primeros segundos, en este caso del segundo tiempo, y ve la tarjeta amarilla, el segundo amonestado en Libertad. Señores, el partido está 1-1. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor, Victory de punta a punta. Conoce más en victory.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Se viene Luqueño, atención, va Walter González. Mete la pierna derecha, Franco recuperando, dejando para Fernández. Pone la pelota para Gustavo Aguilar, encara y pierde ante Villalba. Recoge el rebote Monzón, la pelota le va quedando la salida Alfredo Aguilar. En Concasa, empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, grabo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historias. Tivoli tiene un precio contado irresistible de $16.990. La SUV más equipada del segmento. Combina seguridad y estilo. Descubrí la Sanyanca GM perfecta para vos. Visita nuestros puntos de venta. Sacando con golpe de cabeza Robert Rojas para el equipo Libertino. El partido está 1-1. Cerro cayó en Juano Mallorquín frente a General Caballero 2-1. Terminó con 9 el equipo mallorquino. Aún así Cerro ni siquiera pudo rescatar el empate. Salida para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Benito Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Tiro de esquina sobre la zona derecha para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a la pelota? ¿Quién le pega al balón? Tiro de esquina para Luqueño. Escucho, Germán. El argentino Comas. Comas para pegar de al balón sobre la zona derecha, tiro de esquina. Señores, para el conjunto auriazul que quiere el segundo. TV Tokio de 85 pulgadas, 20% off grande como Toliento. Fortuna etiqueta negra en la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. La pelota viene arriba, señores. Va corriendo, atención Quintana. Colocó centro, pelota arriba, gol está. No le pudo pegar González, vino Comas. Tampoco remató a la carrera. Qué chance perdió el equipo de Luqueño, que va a insistir, atención. Va centro, pelota arriba, busca, pero no alcanza Marcelo Pérez. Desperdició Luqueño, niño. En el inicio nada más del segundo tiempo entró metido, enchufado Luqueño, casi en el segundo igual. Persiste el peligro. ¿Qué pasa aquí? Insiste, atención Luqueño, centro. Se queda Martín Silva con la pelota. Llegó Luqueño, casi el segundo auriazul. Quedó ahí en el suelo, no sé si pidiendo alguna falta al delantero, creo que fue González, pero quedó por lo menos en el suelo. Mientras ya viene la réplica de Libertad. Atención que responde Sanabria. Corta bien Fernando Benítez, va recuperando el futbolista de Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Hoy por la cuarta fecha de la Liga Española, el Getafe le ganó al Real Oviedo por 2-1. Real Madrid se impuso a la Real Sociedad por 2-1. Mientras que el Athletic de Bilbao cayó de local 1-0 ante Alavés. Y el Atlético Madrid venció por 2-0 al Villarreal. ¿Qué pasó, Germán? ¿Quién está sentido? Fernando Benítez se toma de la pierna izquierda, acusa un dolor allí, el árbitro para el partido y justo ahora ya dispone que continúe. No le pasó nada a Fernando Benítez. Martín Silva le reclama eso, que paraste el partido en vano, le reclama el golero liberteño, cuestionando la decisión inicial del árbitro. Julia Dosa está para continuar Benítez. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. El partido está 1-1, Luqueño Libertad 1-1. Y su seguros Chaco. Monumental. Va a sacar Martín Silva para el Gumarelo. Catedral Weekend al 50% de descuento y con todos los medios de pago delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Sanizarra, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanatos, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizarra proyectando juntos. Luqueño intenta, la pelota le va quedando, mitad de terreno, no puede. Fernando Benítez recoge Lautaro Comas. Comas gira, apunta a Comas, pero no tiene dónde descargar. Por eso retrocede la pelota ahora con Quintana. Quintana juega sobre la zona derecha. Allí corre, pica bien Ocampo, se perfila para elevar el centro. Va Luqueño, la pelota, atención, otra vez para Quintana. Sube Ocampos, coloca centro, pelota al área. Comas, le queda al gol. Atención a Maldonado, no tiene ángulo. No se animó a rematar. El disparo al arco. Martín Silva tras el disparo de Quintana, niño. Y es el que insiste, el que busca el equipo de Luqueño, esta vez con Quintana llegando desde el fondo igualmente. Por lo menos si comparamos aquel partido ante Guaraní, que había ingresado un poco dormidito en el segundo tiempo, ahora sí, desde la actitud del juego, mejoró Luqueño en el comienzo del segundo tiempo después de haber recibido la paridad
casi el cierre de la etapa a los 43, el gol de Fernández. Esto sigue 1-1, pero desde lo mental entró bien Luqueño por lo menos en los primeros minutos de la segunda parte. Salida para Libertad. Sí, sos asalariado independiente, funcionario público o jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Largo pelotazo con destino a Franco. Va Iván Franco sobre el costado izquierdo. Avanza el equipo Gumarilo. Pierde la pelota ante la marca de Sebastián Quintana. Quintana le regala el balón allí a Fernández, aunque está atento para la marca, sacando la pelota desde el fondo. Maldonado para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasga. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Mañana Nacional recibe Olimpia en el Señorico. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off grande como Toliendo. Fortune etiqueta negra, la calle con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Está cargando Luqueño, le queda la pelota a Marcelo Pérez. Tira Silva. Martín Silva controla el arquero Gumarilo. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. Carga Shell Big Power Nasto Diesel y lubricantes desde 200.000. Subí tu factura a shell.com.py y ya estás participando de la promo Power de Shell. La pelota le va quedando sobre la zona del Xaviera. Vira para Robert Rojas, perdió ante Lautaro Comas. Luqueño quiere el segundo, va Lautaro al piso. El árbitro no se deja impresionar, hubo falta. Saca Sanabria, largo, pelota sobre Aguilar. Atención, carga Libertad. Aguilar no pudo sortear la marca de Monzón. Se queda con la pelota el zaguero argentino de Luqueño. Buscar repuestos y Male te llevan a la final de la Copa Libertadores en Lima, Perú. Compra desde 500.000 repuestos Male y ya estás participando del sorteo. Contacta al 0983-788-250. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores, Redes JMC Paraguay. Sube Sanabria, que ingresó en esta etapa complementaria, descargando para Franco. Franco con la pelota, juega por el medio. Allí aparece con la pelota Sanabria, otra vez Franco. Va cargando Fernández, ahora el que tiene el esférico. Fernández, autor del gol del empate. La pelota de Franco, para Sanabria. Busca el disparo con la zurda. Perdió la pelota ante la alta presión de Villalba al zaguero. Recupera Fernández para Libertad. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.edu.py. Con Recupera la activación. Gol de Libertad en camino, vino. Bloquea Villalba. El remate de Gustavo Aguilar iba directo al arco. Salvó Villalba. Iba saliendo Luqueño Niño. Era buena la chance de Libertad, por lo menos 2-3 toques sucesivos ahí. Es más, pisaron el área grande, pero la buena respuesta allí de Villalba. La salida después de Comas terminan sacando ese peligro que parecía se podía dar el segundo de Libertad. Después de dos buenos movimientos en el comienzo del segundo tiempo, el Luqueño ya tuvo su primera respuesta ofensiva el cuadro gumarero. El partido está 1-1. Con Recupera la Activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adion, evolucionamos juntos. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es top of mind por 11 años consecutivos. Saque de meta que corresponde al Gumarilo. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte una Toyota Rosso, uno de los viajes a Río de Janeiro. Infórmate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Mañana se cierra esta fecha con Trinidense Recoleta, partido en Santísima Trinidad a las 19. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Que están empatando en Itagua, Luqueño Libertad 1-1. Y su seguros Chaco. Señores, mitad de terreno, tiro libre que corresponde al conjunto libertiño. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, ketchup de casa, prueba de casa y sentite en casa. Va Fernández con la pelota, descarga sobre Matías Espirosa, colocó cinto para Gustavo Aguilar, de cabeza Alfredo Aguilar se queda seguro con la pelota, salida para Luqueño. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Hoy por la fecha número 3 de la Serie A en Italia, el Cagliari le ganó a la Roma, al Parma, digo bien, por 2-0. Juventus venció por 4-3 al Inter de Milán y la Fiorentina cayó de local 3-1 ante el Napoli. 11 tenemos etapa complementaria, buen segundo tiempo por ahora, 1-1.
Supli celebra 70 años. Por cada compra de 200.000 tendrás un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Tiene la chance mañana Rubio Ñu de retornar a la categoría principal de nuestro fútbol. Juega de local frente a Carapeguá. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con QR gratis. Te reintegra el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias, áreas difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. Va Libertad con Espinosa. Espinosa quiere ganar fondo de cancha. La pelota le va quedando al juvenil Bogarín. Joaquín Bogarín descarga para Fernández. Con Sanabria. Tira. Alfredo Aguilar se queda con la pelota. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Saque de costado cerca del banderín para Luquiño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Germán. Primer cambio en Luqueño, entra con la 16 Ángel Benítez, se va de la cancha Fernando Benítez. Muy bien, la primera variante en el equipo de Luqueño. Para instalaciones seguras y confiables, elegí Cables Eléctricos Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Comes y Par cumple 53 años por crédito desembolsado de 10 millones. Participás por 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones en comesipar.com.py. Va Luqueño con Ángel Benítez en su primer contacto con la pelota, levanta centro, Franco recupera, el rebote le va quedando Alexis Villalba, va el zaguero Auriazul, pelota sobre costado izquierdo, se perfila Maldonado, otro centro, tiene destino de Walter González, saca Jiménez para el equipo liberteño. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. Tus fines de semana se pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo picante o tradicional. Upisa, calidad desde su origen. Cruzamos 3 etapas complementarias 1-1. Amarok P6, el lujo de elegir la fuerza desde $49,900. Cuotas de $690. Haz tu test drive todo terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. Ingresa a www.posta.la. Postala, lo cambia todo. Avanza Lautaro Comas para Luqueño. Quiere el segundo. ¿Qué pasó con Lautaro? Él terminó regalando la pelota increíblemente cuando tenía 2 compañeros destapado. Pide disculpa Comas. Saca Franco para Libertad. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. En redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Franco perdió la pelota. Le va quedando Alfredo Aguilar. Le dice algo allí Alexis Villalba que quería el pase corto. Va a sacar a Alfredo Aguilar, el experimentado arquero de Luquiño. Bristol te lleva al Mundial para alentar a Paraguay. Disfruta comprando cualquier producto y ya participás. TV, celulares, motocicletas. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad, por un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Decíamos, señores, mañana Rubio Ñu le gana a Carapeguay, ese equipo de primera. Fecha 27 de la intermedia a las 10 de la mañana el partido, mismo horario. Capieta frente a Fernando de la Mora. Pastoreo recibiendo Guaireña. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. Centro de Ángel Benítez, saca de cabeza, Vira, tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Lautaro Comas. Nuevo auto, nuevas metas con Bancop. Préstamo 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Bancop crece desde la raíz. Invierno y en el ahorrazo encontrá todo lo que necesitas. Estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redes @el ahorrazo supermayorista y entérate de todas las novedades. Lautaro Comas hacia el centro, fallido, equivocado, no pasó absolutamente nada. Se vendrá Díaz en Luqueño. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 720 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En Puntitos Fran, chorizo con queso, rellenos, matambrito, la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Frams el sabor de la felicidad y alenta a la selección. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Germán. Y ese tiro de esquina fue lo último de Comas en el partido. Reemplazado el volante ofensivo argentino para que ingrese con la 10. Sergio Díaz
Segunda modificación de Cáceres en Luqueño. Saque de meta para Libertad. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. En septiembre, comprando 4 cubiertas Cumo, 20% de descuento con todos los medios de pago y te llevas un kit de tereré. Pasa por Chacomer, Cumo Tire, mejor en todos los caminos. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 16 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros auto indica Jorge. Siguen empatando Luqueño Libertad 1-1. Eso seguro, Chaco. Señor General Caballero de local le ganó Jugán, terminando con 9-2-1 Cerro. Billy Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Billy Empeños. Bemba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Pemay Flores. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Germán. Mete 2 próximos cambios. Guiñazú en Libertad entran con la 23. Pedro Villalba y con la 19. Jorge Recalde. Se van de la cancha Joaquín Bogarín y también Hugo Fernández. Repetimos, adentro con la 19 el Pollo Recalde. También con la 23 Pedro Villalba. Se fueron Hugo Fernández y también Bogarín. El partido está 1-1. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertido y dejarlos como nuevos. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembé. 20 al 0983-309-813. Red de San Justo, hierro. La pelota le va quedando recién ingresado. Villalba, se le fue el balón. Saca rápidamente Maldonado. Busca por el medio Walter González. Termina recapturando Jiménez. Se viene Libertad. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de las GA. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Pelota de Jiménez, avanza Libertad ahora con Néstor Jiménez. Jiménez descargando para Franco. Franco toca la pelota sobre costado izquierdo para Sanabria. Sanabria quiere colocar el centro, va Recalde, pelota arriba Villalba. Desactiva el ataque, Gumarilo va a insistir Libertad que quiere desnivel. 1-1 el partido. TV Toque de 85 pulgadas, 20% off, grande como Toliento. Fortune, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Recalde de espaldas al arco, gira. Atención, va a rematar Recalde, le queda el gol a Franco, vino Aguilar. Gol, 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 gol. Gol. De Libertad, de Libertad, de Libertad del Gumarilo, de Gustavo, de Aguilar, Gustavo Aguilar con golpe de cabeza. Gran acción colectiva, señores. Se fue metiendo Recalde, la pelota sobre el lado izquierdo. Me parece, llegó a colocar el centro allí desde esa zona Franco Recalde y la asistencia sobre la presencia de Gustavo Aguilar. De cabeza contra el poste derecho de Alfredo Aguilar. Se arroja el arquero, no alcanza. Libertad perdía 1-0. Lo empató y pasa al frente. En Itagua, fecha 12, Luqueño 1. Libertad 2. Gustavo Aguilar para el Gumarilo. Monumental. Bien para pivotear, aguantar allí el Pollo Recalde. Toque sutil para Franco, el centro. Y allí de cabeza. Fue muy lindo gol por cómo recibe Recalde ese pase de primera de Franco y la posterior definición de Aguilar. Buena calidad, buen sello allí a la hora de anotar este tanto Libertad. Le dan vuelta a la cosa a Luqueño. Ya le pasó allí el otro día ante Guaraní. Ahora ante Libertad. Veremos cómo acaba esto. De momento está arriba la visita, está arriba Libertad. Momento del gol. 18 minutos, segunda etapa. 1-1 es el partido. El martes vuelve la Copa Libertadores a las 19. Vélez recibe a Racing. El día miércoles 21:30 River será local ante Palmeiras. El jueves 2 partidos a las 19. Liga de Quito recibe a Sao Paulo. Y Flamengo a las 21:30 será local ante Estudiantes de La Plata. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Luqueño está cayendo. Luqueño 1, Libertad 2. Y su seguro, Chaco. Ganando el Gumarelo en Itagua por la cuenta de 2-1. Decía hace rato, frente a Guaraní lo ganaba 2-0. Lo dieron vuelta en la etapa complementaria, lo mismo le está pasando a Luqueño. Ganaba 1-0, fueron a vestuarios con ese marcador y ahora ya pierde 2-1. Compra cortes, edición limitada, Alberroja,
Yorte Vive y participa por un bicicooler lleno de productos. Yorte Vive, sponsor oficial del Alberroja. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Germán. Entran con la 9 Federico Santander y con la 7 Kevin Pereira. Se van de la cancha Julio Báez y también Walter González. Son los dos últimos cambios que realiza Cáceres en este encuentro. Si bien son 4 hasta ahora en total, solamente Jorge, ya es la última ventana utilizada, la tercera por el cuerpo técnico de Cáceres. Está ganando Libertad 2-1. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. La pelota le va quedando a Alexis Villalba, se juega prácticamente Luquiño, está cayendo 2-1, ganaba 1-0, le empataron y ya pierde 2-1 en Itagua. En Electroban, el combo ideal TV HD Play de 43 pulgadas y te regalamos un home theater para que vibres con cada gol como nunca. Pasa por Electroban, donde el fútbol se vive con pasión. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Marcelo Pérez quiere, deje la pelota sobre Campos para Kevin Pereira en su primer contacto con el balón. Va Kevin, quiere ganar fondo de cancha, termina empujando. ¿Qué dice el asistente? Saque de costado cerca de banderín para Luquiño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Gana Libertad 2-1. Turi Fastmax, mejorar la respuesta del motor y lo controlas desde tu celular. Conseguilo en Erimar. Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Saque de meta que favorece al Bumarelo. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT Chef por Emoy. Lleva tu Mitsubishi L200 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Va a despejar Martín Silva, pisamos 23 de la etapa complementaria. Inscribite en uno de los programas de la Americana Posgrado asterisco 8263 o el 0984-444-037. Unite a la generación Master Made in Americana. Y la potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Recalde con la pelota jugando para Sanabria para Franco para Matías Espinosa. No puede liquidar, Libertad centro al área. Villalba desactiva como puede. Recupera Franco. Corta como puede. Kevin Pereira va a insistir. Libertad que quiere el tercero. Descuentos de Banco Itaú en supermercados Stock. Sábados 15% con tarjetas crédito Itaú, 20% con tarjetas crédito personal Banco Itaú. Aprovecha en supermercados Stock, Stock Express y online. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 0983-119-720. Victoria, tecnología en lubricación. Saca desde el fondo Alfredo Aguilar. Luquiño cae 2-1. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil, el poder de los paraguayos. Inconcasa empezó tu historia con base fuerte y dura. Tira cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historia. Avanza Libertad, tercero en camino. Atención, centro de Sanabria, pelota al área. Saca oportunamente de cabeza Campos. Estilo de esquina para Libertad. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 24 clavados, segunda etapa, gana Libertad 2-1. Tivoli tiene un precio contado irresistible de $16,990 la SUV más equipada del segmento. Combina seguridad y estilo. Descubrí la Sanyanca GM perfecta para vos. Visitar nuestros puntos de venta. Le va a pegar a la pelota sin apurarse, Recalde. Catedral Weekend al 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Recalde y el córner. Saca Santander colaborando en defensa. La pelota le queda. Atención a Franco. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Señores, Luqueño 1, Libertad 2. Y su seguro Chaco. Franco y el centro, saca Ángel Benítez, recupera la pelota Pedro Villalba, avanza Libertad Villalba, deja para Robert Rojas, Villalba dentro del área, tercero, tira, mal afuera, volvió a llegar el Bumarelo, saque de meta para Luqueño. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en Laiteo. Mañana Nacional recibe a Olimpia, 15:30 en el Arsenio Rico a las 19. Trinivense Recoleta. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. Con la promo
Promo Power de Excel. Participás por viajes a México o Brasil para ver en vivo la escudería Ferrari HP. Además, podés ganar 50 premios mensuales. La pelota le va quedando. Atención, mitad de terreno. Franco jugando por abajo para Sanabria. Sanabria descarga sobre la zona derecha para Robert Rojas. Para Pedro Villalba. Villalba con el balón cruzando mitad de terreno. Libertad busca el tercero para liquidar el pleito. Buscar repuestos y vale te llevan a la final de la Copa Libertadores en Lima, Perú. Compra desde 500.000 repuestos vale. Ya está participando del sorteo. Contacta al 0983-788-250. Camiones Pickup JMC, robustos para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomera Automotores Redes JMC Paraguay. Va Libertad, mejor que Luqueño. No reacciona el equipo de Cáceres. Avanza el conjunto Gumarilo, la pelota de Franco. Franco con la pelota de abertura para Espinosa. Otra vez con Franco. Le queda Ernesto Caballero. Mueve Libertad en terreno de Luqueño. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CORES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.edu.py. Con Recuperal, activa tu energía extra. Una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium. Evolucionamos juntos. Caballero y la salida, Gumarila. Disfruta Lactolanda, disfruta el yogur favorito de todos. Lactolanda es top of mind por 11 años consecutivos. La Caja Mutual cumple 40 años en el mercado. Puedes ganarte una Toyota Rush o uno de los viajes a Río de Janeiro. Informate al 218-4000. Caja Mutual, 40 años creciendo con vos. ¿Qué dicen los entrenadores por sobre todas las cosas por el lado de Luqueño, Germán? Y Julio César Cáceres recién se estaba tomando de la cabeza, se estaba rascando ya, medio que de nuevo se está resignando a no encontrarle la vuelta. De todos modos, sigue parado ahí en una esquinita de su área técnica, dando mucho menos indicaciones a comparación de lo que fue el primer tiempo. Por su parte, Guiñazú, sí, mucho más tranquilo ya con la ventaja obtenida. El otro día caliente no fue a la conferencia. Hoy habrá que ver si va o no a la conferencia de Julio Cáceres de seguir este marcador así. Niño. Sí, señor. No, y es más, había quedado disfónico, con la voz tomada, casi afónico había quedado Julio César Cáceres, por eso no había ido a la conferencia de prensa. Nosotros nos preguntábamos en aquel momento, Francisco Esteche, su asistente, solamente nos había dicho que no estaba disponible, no estaba en condiciones, esa era la razón. Vamos a estar atentos si va o no a la conferencia, si hay alguna molestia nuevamente y qué pasará con el propio Cáceres, porque son en un momento complicado. Por allí se está cruzando con el presidente Rodríguez también, a ver qué pasa si continúa esto, porque aún falta, a ver si Luqueño por allí lo da vuelta. Va Villalba, casi el tercero de Libertad, tiro de casi recalde y el tercero tiro de portería para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca, nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Ya menos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Salida para el equipo de Luqueño que busca el empate. TV Tokio, 85 pulgadas, 20% off, grande como tu aliento. Fortuna etiqueta negra, la caña con 2 premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros, disfruta de tu jugo favorito. Yavira Caricia. Díaz para el empate, tira. Pegó en Robert Rojas, no dice el árbitro. Me parece que pegó en Robert Rojas, era tiro de esquina. ¿Dónde estaba Juliadosa? Era claro, córner. Juliadosa dice saque de meta. Salida para Libertad, para Mira, córner. Silsauro del Gumarilo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Gana el equipo de Libertad 2-1. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. Y la pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, ¡vamos! Y era el que terminaba rozándose, efectivamente. Él ve todo lo que normalmente la gente no ve. Eso es contacto para Amarilla, ve Juliadosa. Pero claro, tiro de esquina para Luqueño, no. Bien, gracias. No sé quién es el oftalmólogo de Juliadosa, pero aplazado. Hasta aquí, modo ciego Juliadosa. Hay cosas que no ve y las que ve dejan mucho que desear. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Señores, Luqueño 1, Libertad 2. Y su seguro, Chaco. Tiro libre para Luqueño en ataque. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. El martes vuelve la Copa Sudamericana a las 21:30, Lanús recibe a Fluminense. El miércoles Bolívar local ante Mineiro a las 19 horas también. El día miércoles a las 21:30 Independiente del Valle recibe a Once Caldas. El jueves 21:30 para
para Alianza Lima ante Universidad de Chile, la sudamericana que tendrá la final nuevamente aquí en Asunción. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Díaz con la pierna derecha. Prueba los nuevos ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Va al centro para Ángel Benítez, saca la defensa. Colabora Pedro Villalba, que ingresó en este periodo complementario. Le va quedando rebote a Villalba. Despeja Franco de buen partido. Salgo Marilo. Supli celebra 70 años. Por cada compra de 200.000 generas un cupón y podés ganarte uno de los 70 premios Automóvil Supli. Legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Luqueño va por el empate. Cae 2-1. El balón le va quedando. Atención a Sebastián Quintana. Largo pelotazo sobre la banda derecha para Ocampo. Saca de cabeza como puede Espinosa. Es lateral en ofensiva por derecha para Luqueño. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con QR gratis. Te rendiré el costo de la comisión. Olvídate de las transferencias serias difíciles y empezá a vender con Mango. Descarga la app. Pica Sebastián Quintana. Se arroja al suelo Pedro Villalba. Lateral campo rival para Luqueño. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vinos, templados de pH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Santander levanta la pelota para Sergio Díaz. Golpea de cabeza, pero está Recalde, que colabora en la defensa. Allí despejando con la zurda. El rebote le va quedando Campos. Insiste el equipo de Luqueño. Campos dejando para Kevin Pereira. Aguanta Pereira. Luqueño quiere empatar el partido. Si sos electricista, instalador, elegí cables eléctricos Cortaido, desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La clínica ICPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Escribinos al 0991-702-856. ICPS Medicina prepaga con el respaldo de Comes y Par. Tiro libre peligroso cerca del área. Tiro libre para Luqueño. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo. Picante o tradicional o pizza, calidad desde su origen. Le pega Sergio Díaz sobre la banda derecha. Atención. Sergio Díaz coloca centro, pelota arriba, solo despeja. Como puede Espinosa, saque de costado en ataque para Luqueño. Amarok P6 y lujo de elegir la fuerza desde $49.900. Cuotas de $690. Hace tu test drive todo terreno en Dieza. Redes @Volkswagen en Paraguay. Ingresa a www.aposta.la. Apostala a ganar, lo cambia todo. Ahora sí instalado en campo rival definitivamente Luqueño, aunque Sergio Díaz pierde la pelota ante la marca de Gustavo Aguilar, que marcó el segundo para el equipo libertino. Aguanta Gustavo, pierde ante Sergio Díaz. Buen pase para Kevin Pereira. Va Luqueño, centro, pega la pelota en la pierna izquierda de Jiménez, saque de costado y es cerca del Londerín para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 34 prácticamente, gana Libertad 2-1. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la zona derecha les pega Díaz. Bristol te lleva al Mundial para alentar a Paraguay. Disfruta comprando cualquier producto y ya participás. TV, celulares, motocicletas, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Viene el centro de Díaz, saca la defensa. Le queda la pelota a Maldonado. Maldonado jugando para Alexis Villalba. La pelota de Ocampos otra vez para Díaz. Buscando Luqueño. El empate cae por ahora 2-1 en Itagua. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos y seate seguros, protegiendo tu futuro siempre. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Germán. Cuarto cambio en Libertad, entra con la 7 Oscar Tacuara Cardoso, se va uno de los goleadores de la noche en el conjunto gumarelo, en realidad el otro, porque ya se había ido también Hugo Fernández, en este caso se va Gustavo Aguilar, reiteramos, adentro con la 7 Tacuara Cardoso, afuera Gustavo Aguilar, cuarto cambio de Guiñazú en el Guma. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro aceite indica Jorge. Luqueño 1, Libertad 2.
su seguro Chaco. Estilo de portería para el Gumarelo. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad de ciencia y cultura. Préstamo personal de Bancodo para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adapten a vos. Bancoop, crece desde la raíz. Sacando la pelota desde el fondo, el arquero. Hablamos de Martín Silva, la pelota de Iván Franco. Franco descargando para Tacuara Cardoso. Corre Recalde, Libertad quiere liquidar. Tacuara, gol en camino. Tacuara, gol en camino. Tacuara, gol en camino. Gol. Libertad del Gumarelo, de Oscar, de Tacuara Cardoso, ingresó y convirtió prácticamente su primer contacto con la pelota. Balonazo largo para Recalde, la asistencia para Tacuara Cardoso, allí la cabecina del área chica, se acomodó Tacuara y con toda la experiencia define con la zurda al techo del arco. Nada que hacer para Alfredo Aguilar, señores. Pleito liquidado en Itagua. Lo gana el Gumarelo. Lo gana Libertad ahora con el tanto de Oscar Tacuara Cardoso. Luqueño 1. Libertad 3. Oscar Tacuara Cardoso para el Gumarelo. Monumental. Muy buena definición allí de Tacuara Cardoso, que acaba de ingresar, y uno que, hablando de ingresar, entró muy bien, porque él fue el artífice allí para la acción previa para el segundo. El Pollo, que entró muy bien también al partido. Hablamos de Recalde. Él aguantó, él generó la jugada previa para el segundo de Libertad. Y aquí, muy buena definición de Tacuara y la acción previa también de Recalde, que habilita de cabeza a Tacuara. Toque sutil con la maestría, con la experiencia de Tacuara. Ahora sí, partido liquidado, 3-1 a favor del Gumarelo. Momento del gol. 36 minutos, segunda etapa. Pelota para Libertad, que quiere el cuarto. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Y apenas al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Falta de Ernesto Caballero, dice el juez. Tiro libre, campo River para Luqueño. TV Tokio 85 pulgadas, 20% off, grande como Toliento. Fortuna etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavira Caricia, con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Se va metiendo Sebastián Maldonado, gana fondo de cancha, pega en Tacuara Cardoso, tiro de esquina, sector izquierdo para el equipo de Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Pisamos 38, etapa complementaria. Invierno y en el Ahorrazo encontrá todo lo que necesitas, estufas, frazadas, edredones y mucho más. Redesarrolla el Ahorrazo Supermayorista y entérate de todas las novedades. El centro, pelota arriba, Santander, mal afuera. Estilo de portería para el equipo de Libertad. Punto Farma Itaú te premian comprando con tu tarjetas de QR débito Itaú. Generas cupones para participar del viaje a Punta Cana. Compras, ahorras y ganas con Punto Farma. Embutidos Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito y la linda gourmet libre de gluten. Disfruta con Franz el sabor de la felicidad y oriental la selección. Cerro perdió, terminó jugando con 9. General Caballero, cayó Cerro. El Gualo Mallorquín 2-1. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La notadora inmobiliaria, su inversión no asegura en la vida. Bartatón 2025. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Barta, en las mejores casas del país y del mundo. No pudo sostener el marcador luqueño. Se fue a vestuarios con el golazo de Marcelo Pérez. Lo empató Fernández. Después el gol de Aguilar. El tercero de Tacuara Cardoso. Victoria de Libertad sin niño. A confirmar, pero creo en esta fuente. Es el mismo que en su momento me había pasado. ¿Se acuerdan de Rayo Mateus cuando vino a Cerro? Me dice, estoy tratando de averiguar, pero ¿qué nos sigue? Martínez está confirmado. Hay mucho enojo, demasiada presión. Está pasándome este dato a la persona. Y me dice también, atención a ver qué pasa con JCC en Luque hoy. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Germán.
Adentro con la 14, Alexis Fretes. Se va de la cancha Iván Franco. Último cambio de Guiñazú en el Repollero. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro 6, te indica Jorge. Luqueño 1, Libertad 3. Su seguro, Chaco. Mañana Nacional Olimpia, Trinidad frente a Recoleta. Tacuara Cardoso marcó su gol número 136 en el fútbol paraguayo, igual a Fernando Fernández. Queda a 2 de Néstor Camacho, que tiene 138, el máximo artillero. Sigue siendo Santiago Salcedo con 160. Habrá salida para Libertad, que gana 3-1. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. La pelota le va quedando sobre costado izquierdo, cargando Maldonado para Luquinho, bloqueando el paso Ernesto Caballero, jugando para Robert Rojas. Rojas levanta la pelota sobre la zona derecha para el recién ingresado Fretes. No llega Villalba, saque de costado para Libertad en su terreno. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicahual y levanta tu pared en solo 2 o 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo, hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembé. Pintas al 0983-309-813. Red de San Justo, hierro. Perdió el puntero, Guaraní cayó la escolta Cerro Porteño, que a propósito va a jugar el miércoles frente a Tembetarí, partido de la jornada 11. Avanza el conjunto de Libertad con Espinosa, centro, saca la defensa, le queda el gol a Sanabria, tira, gol, 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 de Libertad, de Libertad, de Libertad de Lucas, de Sanabria, bombazo con la zurda de Lucas, misil a media altura, poste derecho, vuela Alfredo Aguilar, no alcanza. Esto ya es goleada, señores. En Itagua marca el cuarto Lucas Sanabria, Luqueño 1, Libertad 4, Lucas Sanabria para el Gumarela. Monumental. Aparece nuevamente el perfil izquierdo de Libertad, con Espinosa ganando. Allí Sanabria, se rebota una defensa a medias. Lo están descuartizando nuevamente a Luqueño, y aquí más que nunca habrá que ver qué pasa con Julio Cáceres también, porque es un duro golpe, un duro revés que recibe el Chanchón. Aquí le está cayendo más que nunca mal al Chanchón del Repollo. 4-1 gana Libertad. Momento del gol. 42 minutos, segunda etapa. Golea Libertad, gana 4-1. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Compra cortes edición limitada Albirroja Short TV y participa por un bicicooler lleno de productos y más. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. La pelota en poder, atención de Sergio Díaz. Va Luqueño, esto está totalmente liquidado. Gana Libertad y por goleada. 4-1 para el Gumarila. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Intento definir, no pudo Kevin Pereira. La pelota le va quedando a Pedro Villalba. Avanza Libertad con Recalde, sale Alfredo Aguilar, despeja el arquero de Luqueño. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Primavera con Electroban. En Electroban encontré heladeras desde 1.850.000, TV Smart desde 990.000 y mucho más. Compra online en electroban.com.py. Se está yendo el partido, casi 44 ganando el equipo de Libertad 4-1. Con Flighted, compartí tu picada en tu propio campamento. Tecnología Drop Stitch. Son livianos, resistentes y fáciles de montar. Ingresa a erimar.com.py. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy. La pelota de Martín Silva quedó sentido el arquero. Banderina arriba, todo anulado. 44 clavados, señores, ganando Libertad 4-1. Lleva tu Mitsubishi L200 a 0 kilómetros con mínima entrega y cuotas de $450. Consultas al 097-400-8709. Nippon Automotores. 49 años de confianza y calidad en Paraguay. En Wizard, 10 cuotas de 420.000. Lleva tu curso Quizbook. Clases presenciales u online. Informate al 0982-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Son ya 2 las personas que me dicen que no pudo declarar. Eso el asistente de Cerro. No cayó bien en los jugadores lo que declaró Ribolsi. No cayó bien y recurría a 2 personas. Eso le molestó un montón a varios jugadores. Varios jugadores se molestaron por lo declarado hoy por Ribolsi en conferencia
de prensa. Estoy recurriendo a dos personas cercanas al plantel de jugadores de Cerro. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro te indica Jorge. Luqueño 1, Libertad 4. Y su seguro, Chaco. ¿Cuánto más? 3 minutos más, al igual que en el primer tiempo. Va hasta el minuto 48 este segundo tiempo, Jorge. En un momento dijo que le faltó ganas de ganar el equipo, que no tuvieron ganas de ganar. Y como otras veces, ¿verdad? Y eso no gustó al plantel. Le faltó la actitud y las ganas y demostrar las ganas de ganar. Y eso no gustó a muchos de los referentes del plantel de lo que dijo Ribolsi. Es lo que se vio en campo, dijo, pero a veces hay que ser buen declarante para la interna. Pero, repito, la persona que me dice a estas horas está fuera Diego Martínez, ese es el dato que me está pasando. Y está por lo menos el vestuario y varios de los referentes. Inclusive, uno de los mensajes me dice que querían igualmente ya que vuelva Gatito al arco de Cerro. Y hay lesionados, entre comillas, en el plantel. Gana Libertad 4-1 frente a Luqueño. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borgio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Descuentos de Banco Itaú en supermercados Stock. Sábados 15% con tarjetas crédito Itaú, 20% con tarjetas crédito personal Banco Itaú. Aprovecha en supermercados Stock, Stock Express y online. Va Santander, atento Martín Silva, se queda con la pelota, se está yendo el juego. Lo mejor para tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca de máquinas y herramientas diseñada y desarrollada pensando en las necesidades de nuestro mercado. Legifácil, el poder de los paraguayos. Le queda 1 minuto y medio al partido, señores, ganando Libertad por goleada 4-1. En Concasa, empezando historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Tivoli tiene un precio contado irresistible de $16.990. La SUV más equipada del segmento. Combina seguridad y estilo. Descubrí la Sanyanca GM, perfecta para vos. Visitar nuestros puntos de venta. Tacuara Cardoso con la pelota, el disparo de Villalba. Atento Alfredo Aguilar, se queda con la pelota el arquero de Luqueño. Catedral Weekend al 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, 120 años de calidad y compromiso con tu salud. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Resignación total por el lado de Luqueño. Ganaba 1-0. Termina perdiendo 4-1, le quedan segundos al partido. Se viene Ángel Benítez de cabeza. Intenta Santander, tiene la pelota Santander con Ángel Benítez. Luqueño busca el segundo en Itagua. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info al 021-237-7012. Credisolución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche, la pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La pradera, lo mejor en lácteo. Va a terminar el partido, saca al arquero Silva y se va al juego en Itagua. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparación, disfrutar pechugón deliciosamente natural. Señores, ganando Libertad por ahora 4-1. En el estadio Luis Salinas en Itagua, victoria del Humarelo frente a Luqueño. Con la promo Power TCL participas por viajes a México, Brasil para ver en vivo la escudería Ferrari HP. Además puedes ganar 50 premios mensuales. Buscar repuestos y males te llevan a la final de la Copa Libertadores en Lima, Perú. Compra desde 500.000 repuestos males y ya estás participando del sorteo. Contacta al 0983-788-250. Final del juego, final del partido en Itagua, en Luis Salinas. Ganó el Humarelo, ganó Libertad. Luqueño 1, Libertad 4. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A estar atentos, Germán, la reacción de la gente de las plateas. No son muchos, pero muy fanáticos, porque recuerdo que el partido pasado ya le dijeron de todos los jugadores luqueños. Y ahora, ¿cuál es la reacción de los hinchas ante la retirada del equipo, Germán? Sí, así es. Mucha calentura por parte de los hinchas del Sportivo Luqueño. Acá lo tengo cerca a Víctor Morán, él es directivo del Sportivo Luqueño. Don Víctor, para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, ¿cómo se puede analizar una película repetida de lo del fin de semana pasado? Una victoria parcial y después. Y lastimosamente el equipo se cae de pedazo en el segundo tiempo. No podemos mantener la ventaja. Teníamos el partido controlado y nos quedamos totalmente en el segundo tiempo.
Pero ¿a qué se atribuye esto, don Víctor? Pues, cuestión física no es una cuestión psicológica, estrategia propia, estrategia del rival. Y la verdad no hay ninguna explicación que darnos, la verdad es una cuestión ya de los jugadores, cuerpo técnico, no sé, los cambios no están rindiendo, no entran con el mismo nivel que los compañeros que entran en el primer tiempo y el equipo se cae, no aguantan los resultados y se dio el mismo suceso que ocurrió el fin de semana pasado. Víctor, ¿es preocupante esta situación? Y la verdad que sí, nos estamos dejando pasar resultados positivos, partidos ganados ya que no podemos aguantar los resultados y estamos perdiendo puntos importantes. Duele también haber perdido una nueva chance de acercarse a la punta, ¿no? El otro día con el líder, un duelo directo, y ahora que perdió tampoco se aprovecha. Sí, justamente estábamos tumbando al puntero y lastimosamente nos dieron vuelta el resultado. Ahora nos aprovechamos también los resultados que cayó Cerro Porteño también a la tarde y teníamos la brillante oportunidad de acercarnos a la punta y desaprovechamos nuevamente.